solamente regresan los que pues no tienen sindicato porque pues es complejo que alguien lo respalde. Los sindicalizados ya tienen un documento que dice que es voluntario, ya sé ellos quieren regresar, pero las cosas se manejaron mal desde semanas antes porque nos hicieron firmar un documento que decía que era de manera voluntaria, y lo que no me estaba gustando es que una compañera de CONALEP, que también está sindicalizada, decía, no, dice, no firmen ese documento que el regreso es de retorno voluntario, dice, porque si nos morimos, nos enfermamos, nos hospitalizamos o pasa algo, el seguro de vida ya no lo va a cubrir, porque el seguro de vida no cubre pandemias ni estas situaciones. Entonces, hay mucha desinformación, hay mucha manipulación, hay muchos compañeros que están desinformados y prácticamente, pues a nivel general, la CEP es un caos, ¿no? La CEP es un caos, no se saben administrar, no se saben organizar, están jugando con la vida de las personas y con el tiempo de los profesores y de los aspirantes a profesores, porque la semana pasada yo hice mi examen de admisión de básica y pues no sé a quién se le ocurre hacer un examen de 6 horas, 3 horas, descansar 2 y 3, o sea, es demasiado, es titánico. O sea, no sé si la tirada es tronarnos, ir eliminando poco a poco. Ya se está hablando también de que la gente, se supone que el examen es por medio de una cámara y te ve todo el tiempo. Y cada que tú das clic a una opción A, B, C, opción múltiple, te toma una foto o como que verifica. Si tú te mueves como me estoy moviendo así, o te rascas la oreja, o te sales, o se escucha una voz, en corto te saca la plataforma. Y mucha gente estaba con ese miedo, de, no, no voy a copiar, voy a tratar. Yo estaba así con la mirada fija, así nada más viendo y tratando de no parpadear ni nada. Y resulta que en redes sociales ya están difundiendo las preguntas. Y resulta que hubo muchos compañeros que no hicieron el examen justificando que hubo fallas, que no los dejó entrar el sistema. Y por ahí estaba viendo una información en redes sociales que decía así como que un maestro de la vieja guardia de experiencia, vas a decir, yo no voy a hacer el examen porque pues, no es confiable ni es certero. Y se va a saber cómo mucha gente se va a esforzar por estudiar, por prepararse, y va a haber otra gente que va a poner como pretexto que tiene fallas por la internet, la tecnología, le van a volver a hacer el examen a otra semana, pero ya va a tener las respuestas de los que sí lo hicieron. Y eso es lo que está pasando desgraciadamente. Y ahora por admisión básica, según era esta semana, el domingo, y dice que no, que hasta el otro. Entonces, esa es una, ¿no? Y por otro lado, pues sí, ya le pregunté a una compañera de Veracruz, le digo, oye, le digo, ¿cómo está la movida en educación básica en CEP? Es verdad que les están poniendo como calificación mínima 7 a los que no se presentaron y brillaron por su ausencia. Dice, no, no 7, dice, pero sí 6, y se va con anotaciones de que, pues fue difícil contactarlos, ¿no? Entonces lo que yo les decía a mis chavos, ¿saben qué? Pues este es plan con maña, o sea, y no se están haciendo las cosas como debe de ser, se está violando la ley, se nos está obligando a regresar, se nos está exponiendo tanto a maestros como a estudiantes, no se vale, no es correcto, no es ético, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a echarle ganas y vamos a tratar de sacar el semestre en 2 semanas, a ver cómo le hacemos. Ustedes también aplíquense. Y pues en eso estamos, y precisamente estaba yo viendo información, me inscribí a una plataforma, creo que ya les había dicho, de Script, es de un mes gratuito, creo que se me vence mañana o esta semana, y pude bajar muy buen material de pedagogía, libros de constructivismo, de competencias, y me encontré unos como manuales que se llaman cuadernos de la pandemia, y dije, se me hizo algo interesante, de hecho ahorita lo voy a platicar y comentar con ustedes, porque estamos viendo precisamente, ya vimos educación básica, media superior, digo media superior y superior, ahora vamos a ver los retos de la educación básica, ¿no? Y lo veíamos con los programas de Aprende en Casa, con las clases en línea, con los tutoriales, y ya tenemos, bueno, les digo, en Script me encontré otra situación interesante, específicamente en la comunidad de Oaxaca, del estado de Oaxaca, que es al que más, o a la comunidad del sur, que es a la que más está apoyando supuestamente este gobierno con los programas sociales, pero también es la más paupérrima, la más marginada, la más vulnerable. Los maestros, específicamente el maestro Isidoro, que es maestro de educación básica, se dieron a la tarea de hacer unos cuadernillos de sus vivencias en pandemia.
esta nueva reforma educativa y esta nueva escuela mexicana, según lo pude observar en el examen que hice hace una semana, algo que sí me gustó fue que ya no es tanto de teoría de leyes, sí te pregunta, pero no tanto, te pregunta más de casos contextuales. ¿Qué harías en un caso de narcomenudeo entre niños o adolescentes? ¿Qué harías en un caso de acoso escolar? ¿Qué harías en un caso de violencia escolar, de bullying? ¿Qué harías de ciberbullying? ¿Qué harías en un caso o cómo canalizarías o cómo atenderías a un estudiante con discapacidad o capacidades diferentes? ¿Cómo fomentarías la interculturalidad, la cultura de paz, el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo fomentarías la política, la democracia y la participación ciudadana? Más que nada fue de eso, pero sí estuvo titánico y sí estuvo criminal, porque la primera fase fueron 100 preguntas, les digo, de 9 a 12. Yo lo hice en 2 horas y fue de 9 a 12. Y la segunda fase dejaron descansar 2 horas y te salías de la plataforma y volvías a entrar. La primera fue de pues, casos de contexto, casos contextuales, y un poquito de pedagogía, de enfoques de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Y ya la segunda fase, pues fue más de pilares, líneas de política pública de la nueva escuela mexicana. Ese fue de 2 a 5 y la verdad, yo le soy sincero, me lo aventé de 2 a 3 porque tenía clase a las 3 en Casa Urán de una maestría de contabilidad administrativa. Y como es solamente una alumna, no la quise dejar así como que, y ya es una señora y prácticamente también está en el sector educativo, trabaja en una escuela privada allá por Metro Basílica, Indios Verdes, prácticamente vive acá en Coacalco, pues va y viene, ¿no? Está complicado ir y venir. Digo, pues ni modo dejarla sin clase. Entonces me aventé el examen en 1 hora, pero era para 3. Y ese fue de 70 preguntas. Lo que sí ya no nos latió fue ese rollo de que nos estén cambiando las fechas y que se esté dando el copiadero entre maestros y maestras y la venta de guías. Digo, pues entonces, ¿dónde queda la ética? ¿No? ¿Dónde queda la dignidad, la honestidad que pide la nueva escuela mexicana? Y con esto de estarnos obligando a regresar voluntariamente a fuerzas, ¿dónde queda la revalorización del magisterio nacional? Entonces dices, bueno, está complejo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver estos cuadernillos de cómo vivieron la pandemia los compañeros de educación rural de la zona del sur de Oaxaca. Son varios, estoy viendo que son como hasta 20, ¿no? Entonces se llaman Cuadernillos de la Pandemia. El nombre se me hizo bastante interesante. Dice, en diciembre, el desastre de la pandemia vista desde los carteles editores, ¿no? Es un grupo de maestros que hacen un análisis de la tempestad y los deberes de la generación post-coronavirus, ¿no? Porque, por ejemplo, mi jefa me decía, le digo, es que no se están presentando los estudiantes, ¿a qué voy? Les estoy preguntando por WhatsApp si se van a presentar y no me contestan. O sea, se me hace una falta de respeto. Sí, Ángel, pero tú tienes un contrato que cumplir, contrato que mi sindicato dice que es voluntario, puedo seguir trabajando en línea. No, pero tú sabes que ese sindicato es blanco y que no aplica. Ah, chinga, ¿por qué no aplica? No, pues ya total, hizo todo lo que pudo por convencerme, pero yo siempre le llevé la contra. Le digo, mira, la vacuna CanSino no es ni 100% infalible, todavía nos podemos infectar. ¿Qué onda con mi sindicato? Los chavos ni se están presentando, la están regando las orientadoras y el personal administrativo porque está llamando a la gente, a todos, y yo nomás quiero a los que pues, deben todo o no tienen internet o se les complicó comunicarse conmigo por WhatsApp para trabajar en ese momento presencial en aula, ¿no? Entonces, la estrategia estuvo mal, espero no haya contagios, porque ya está habiendo contagios en la Ciudad de México. Vamos a ver cómo lo vivieron los maestros de Oaxaca, ¿no? Okay. Entonces dice, en diciembre pasado del 2019 comenzó la expansión de un extraño ruido como las aguas desbordadas en la lejanísima y desconocida ciudad de Wuhan, China. Desde entonces todas las naciones han sido arrastradas una tras otra como si todas estuvieran alineadas en la misma ribera del cataclismo y hubieran sido empujadas por la mano de Wuhan. Oaxaca entre ellas. ¿Cómo era posible? De manera puntual en mi escritorio de la pequeñísima empresa que es Carteles Editores, comencé a seguir la información a través de las ediciones en línea
de los diarios Reforma, El País, El Financiero, Excelsior, Le Monde y Le Figaro. Todos estos periódicos, sus reporteros y articulistas iban escribiendo con tinta cada vez más oscura sus datos y análisis de una epidemia que se salía de control. Mi preocupación aumentaba cada 24 horas. Cuando la tempestad invisible y silenciosa del COVID llegó a México, enfoqué la lectura en los diarios y portales locales buscando las notas de sus corresponsales. Ellos comenzaban a revelar la caída ya no de ciudades, sino de pueblos en varias regiones del estado. El retumbo y la lluvia de relámpagos diluvianos estaba ya sobre nuestras cabezas en la tercera semana de marzo. Pero la vida cotidiana seguía como si nada. En nuestra provincia, turistas relajados, comerciantes ambulantes en su abulia, indígenas semi-menesterosos con sus chicles y chilpayates enrebosados en la espalda, meseros atentos al celular, boleros leyendo su periódico a la espera de clientes, templos abiertos llenos de rayos claroscuros, banquetas con memeleras, pepiteras, tejateras, nicuatoleras, dulceras, neveras, tortilleras, mezcaleras, hortaliceras, floreras, al menudeo, mercados con su clientela habitual. Empezaba marzo y era rarísimo ver a alguien con cubrebocas y el gel antibacterial y las botellas de alcohol del 96. Dormían la siesta en los estantes acalorados por la canícula, a pesar del estruendo del coronavirus, uno muy extraño, pues es silencioso como personaje de novela. Aún había marchas y plantones de diverso pelaje sitiando la ciudad. Cada madrugada y cada atardecer yo veía en mi paso hacia cárteles editores las aglomeraciones de enfermos regulares afuera del hospital civil, quienes no estaban allí por la culpa del coronavirus, sino buscaban atención a todos los otros males. Cubrebocas, primera precaución. Cuando se reconoció al fin que el coronavirus ya había llegado a las goteras de la ciudad, en los pulmones de un pobre vecino de un pueblo de Etla, mis alertas estallaron. Fui a Modatelas a comprar telas, hilos. A ver, espérame, ¿alguien quiere entrar? Voy. Permitir. Fui a Modatelas a comprar telas, hilo, elásticos y pedí a los chicos de encuadernación que vieran la forma de hacernos nuestros propios cubrebocas. Invertimos un día entero en perfeccionar la forma cuando no nos bailaba en la nariz, quedaba largo o corto en el mentón. Los elásticos quedaban guangos o apretados. Intentamos hacer algunos con tela que ventilara el sofoco que produce la retención del aire caliente de la exhalación y fracasamos. Y es que sí te sofoca. O sea, yo ahorita me tuve que comprar una careta de esas de plástico porque traigo doble cubreboca y como ando en bici, siento que sí me sofoco. Y cuando llego a la clase, así como que digo, híjole, es que no se escucha. Yo, pero si estoy hablando fuerte. ¿Dices que quites el cubreboca? No, pues no puedo. A ver. Entonces dije, no, me voy al tianguis, me pongo un cubreboca, ya sea KN95 o uno quirúrgico, y me pongo mi careta completa, así como Robocop, y ya se escucha. Y ahorita ya en la tarde, ¿ya? ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ah, ok. Tomo, nada más estaban como 3 estudiantes conmigo. Entonces, fíjense, todas las peripecias, todos las situaciones, las dificultades que se tuvieron que pasar en la pandemia. Cuando nosotros agarramos y decimos, no, pues bueno, pues ¿qué es un cubreboca? Pues cómprate un cubreboca KN95. Estaba yo recordando que cuando empezó este rollo, estos estaban hasta en 190 pesos. Tú decías, pues es rico, quien se puede comprar un cubreboca de 100 pesos que va a utilizar 2-3 días y va a desechar, ¿no? Ahorita ya están en 15, 10, hasta 5 pesos los llegué a ver en tianguis. Hay que ver ahí también si no son clonados y si son originales, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí viene el reto de que a los maestros de Oaxaca no le quedaban sus cubrebocas, se movían, quedaban apretados, disparejos, no podían respirar. Lo más que logramos fue atenuar el empañado de los lentes. Un cubrebocas parece sencillo, pero no es una prenda cómoda. Sí, también es cierto. Yo que uso lentes o a los que usamos lentes, es importante poner estas patitas arriba del cubreboca. Porque si lo pones así, te va a empañar los lentes y no vas a ver. Y si manejas o vas en bici, pues te vas a estampar, ¿no? De hecho, fue lo que me pasó, por eso me atropelló una moto cuando fui al psicólogo. Cometí el error de ponerme mis lentes y mi careta encima, que era una careta pues de las más clásicas, ¿no? De las de 15, 30 pesos. Y me quitó visión y por eso no vi que venía la moto y que me impacta, ¿no? Y me pega en las costillas y en la pierna. Entonces, sí quita visión
la careta, sí quita visión el cubreboca, entonces no es como que tan sencillo de ponte un cubreboca y ya, ¿no? Se hacen esquemáticos y por utilitarios se deben sacrificar su diseño. Nos quedó en la mente asociar ese rectángulo con lo siniestro, con la última barrera entre la vida y la muerte. Por esos días un fabricante a granel lo ofrecía a $1 la pieza, siempre y cuando se le comprara $500,000 de un jalón. Una semana después el precio lo subió a $3 la pieza y emperreaba en su $500,000 como pedido mínimo. A las 7 días ya escaseaban en todo el país. El gel sí iba hasta $800 el litro, y supongo que al escuadrón de la muerte del barrio vecino de la Trinidad de las Huertas les daría el soponcio al saber que ya no había existencias de alcohol del 96, que es su amado confidente y camarada. Todos estábamos solos de una u otra manera y el ruido descalzo de la pandemia ya nos hacía escuchar cosas que ni existían, o sea, empezábamos a caer en paranoia. Nos volvimos productores masivos de rumores y fake news, aturdiéndonos unos a otros en una pandemia de histeria colectiva. Informar fue la primera herramienta indispensable. Reuní a mis trabajadores, les expliqué el problema, su mortalidad y contagiosidad. Quise sacudir sus inteligencias, pues me parece que ellos también escuchaban el ruido, pero muy lejano si es que lo escuchaban. Yo en cambio lo tenía ya dentro de mi cabeza. Como no funcionara mi primera perorata, hice una segunda más alarmante, pues como imprenta tenemos contacto diario con clientes y proveedores, y no sabríamos si alguno de ellos nos contagiara. Mis trabajadores vivían lejos del centro histórico, algunos vienen de Poretla, otros de Por Dolores, otros de la González Guardado, otros más de la por Xoxo. Les dije que se cuidaran de contagios en el transporte público. Establecimos el protocolo de instalar la comisión de higiene que vigilara que cada uno llegara a asearse con jabón, las manos, la cara, el calzado, limpiar sus áreas de trabajo, equipos y máquinas. Cerramos la puerta a los vendedores ambulantes de los que somos su ruta de peregrinación mercantil en escala hormiga. Bueno, esa es otra cosa. También por eso nos negábamos al regreso a clases, o sea, no tiene el caso regresar a clases y que en un salón de X metros cuadrados se guarde la sana distancia entre los estudiantes los más que se pueda, donde la capacidad máxima son 10 estudiantes, y que a la escuela lleguen en transporte público, metro, mexibús, combi, y van ahí todos apretujados, y no hay garantía de la sana distancia, y no hay garantía de que toda la gente traiga cubrebocas, ¿no? Puedes ver a una persona, oiga, no trae cubrebocas, póngaselo, ¿y a usted qué le importa? Y el que se va a morir soy yo, y entonces falta también mucha conciencia cívica ahí. Cerramos la puerta a los vendedores ambulantes de los que somos su ruta de peregrinación mercantil en escala hormiga. Pedimos que todo cliente o proveedor que entrara a nuestra oficina usara cubrebocas, que esa fue como que una de las primeras reglas, ¿no? No se le atiende si no trae cubrebocas. No entra a la escuela si no trae cubrebocas. Y poco a poco nos fuimos como que habituando, aculturizando más, ¿no? Por ejemplo, o nosotros que estamos trabajando en un IBAMEX, cuando íbamos a nuestro cobro, o cuando vamos a nuestro cobro, no se nos, en algún momento, no sé ustedes, pero en algún momento a mí sí se me permitió hacer transferencias bancarias. Ya después no sé por qué dijeron que no, que había que ir a fuerza. Bueno, ok, ya empezamos a ir, y y antes nos hacían subir hasta arriba, luego ya ahí en la entrada, ¿no? Y luego cambiaron el lugar y se cercioraban que trajéramos cubrebocas y nos sanitizaban y nos pusieron una maquinita para gel. Ok, está muy bien, excelente, pero no todas las escuelas, universidades tienen ese recurso. De hecho, les comentaba yo y les pasaba yo unos videos que el CONALEP hizo un robot llamado CONI 21 o 2021, y es un robotcito para COVID-19, que es un robotcito que por medio de tecnología te pasa lista con tu credencial, tu folio, te toma la temperatura con un brazo robótico y te da gel con otro brazo robótico y ya puedes entrar, ¿no? O sea, está padre, que bueno, se desarrolló en Monterrey y ojalá se abaraten los costos para que se difunda y se pueda utilizar en varias escuelas, porque sí es necesario. Yo hoy que llegué a mi plantel en la mañana, sí, había el tapete sanitizante, había el termómetro, había el gel, y me tomaron la temperatura, me dieron gel y todo. Pero ahorita que regresé en la tarde,
No sé si porque estaba lloviendo o qué, los policías ya estaban ahí platicando, no, y que sí, que jajaja, ¿qué? Fírmele, maestro, ya le firmé yo, ¿qué? ¿Quién me va a dar? Y los dejé, lo hice a propósito. ¿Quién me va a dar gel? Nadie. ¿Quién me va a tomar la temperatura? Nadie. Bueno, pues ya me pasé. Lo bueno que yo me llevé todos mis elementos y ya me autotomé mi temperatura, me eché mi gel, me saniticé con esa spray que llevaba. Entonces es peligroso, ¿no? Ajá, a ver, vamos a ver. A ver, alguien comentó algo. ¿Dónde está? Permítame. Ya lo vi. Es que como me cambiaron el formato ajá, es que Vespertino es más laxo. Sí, sí, profe Felipe, es complejo. Es que sí, o sea, si no hacemos los hábitos, se nos olvida, sí, ya, pasó la pandemia, y ahí es donde viene el riesgo de los recontagios. Les hablé de hacer acopio de provisiones, ¿no? Primero, garantizar la alimentación, que fue el principal problema, los alimentos. Ya ven que hubo gente que empezó a comprar papel de baño a granel y se escaseó y, ¿no? Latas, azúcar, sal, frijol, habas, lentejas, chiles, lo que aguantara en la alacena. Una trabajadora de origen miahuateco se ofreció a surtirnos de la producción de sus familiares en aquel confín de valles centrales. Sentí algo de alivio, hasta que pocos días después nos dijo que su pueblo había sido cerrado con candado. Desde dentro se nos cortaba una línea confiable de suministro de granos. En pocos días cada comunidad de distintas regiones determinó encerrarse, como en el pasado virreinal, cuando ocurrían las epidemias. Era natural este salto al pasado remoto. Carecíamos de médicos, de hospitales, de medicinas para enfrentar al silencioso enemigo coronavirus. La mejor estrategia y la única posible que hallaron era el aislamiento del mundo. ¿Es en serio? Su economía les facilitaría resistir algunas semanas, dado su carácter agropecuario, que les permite alguna autonomía, ya sea por trueque o por compra-venta. Sin embargo, su aislamiento del dinero en efectivo, de refresco, tiene limitaciones que pueden autodestruirlas. En el entorno urbano es muy distinto. Aislar una ciudad es matar su economía monetarizada, ¿no? En algún momento el PG dijo lo siguiente: no, pues si llegan las Coca-Colas hasta la región de Oaxaca, nos vamos a encargar de que lleguen las vacunas. Y fíjense, ese fue el error del Estado del gobierno de México. Cerró fronteras, cerró pueblos, cerró entradas y no garantizó el abasto. Y uno aquí en la Ciudad de México, en Ecatepec, pues no hay bronca. Si se acaba en Soriana, pues voy a Chedraui, voy a Plaza, voy a Mexipuerto, tengo carro, no sé, me voy a las Américas, me voy a otro lado. Pero en un poblado rural de 500 habitantes o menos, pues es una economía local. Y si cierras la logística, si cierras el abasto de granos básicos, de azúcar, de papel, pues prácticamente los asfixias y los matas. Entonces, por eso mucha gente dijo, pues sí, hay pandemia, hay COVID, pero necesito comer, necesito salir, y pues tengo que seguir vendiendo los limones, las tortillas, las gorditas, para que la gente pueda seguirse alimentando. Si no, pues ¿cómo le hacemos, no? En el entorno urbano es muy distinto. Aislar a una ciudad es matar su economía monetarizada. En su comercio se aglomera el público, sus fiestas cívicas y religiosas, se acompaña de romerías donde circula el efectivo, el gasto, el ingreso y los impuestos. La cadena productor, intermediario, consumidor no debe estropearse, pero ante la contingencia del sector de los servicios, donde el trato era necesariamente cara a cara, algunos pequeños comerciantes oaxaqueños copiaron la estrategia de Amazon y, recibiendo pedidos por el WhatsApp o por mail, enfrentan la crisis innovando, surtiendo a domicilio víveres y abarrotes. No obstante, al restringirse el circulante, todo se derrumbó. Mi siguiente súplica a mis trabajadores fue que no pidieran prestado, pues se les pagaría el mes de abril completo. No pidan ni siquiera créditos con cargo a su nómina, ni se les ocurra recurrir al gota a gota colombiano, porque pagarán con sangre, sudor, lágrimas, tal dinero. ¿Sí saben cuál es el gota a gota colombiano? Bueno, es una organización delictiva, criminal, que obliga a la gente a tomar créditos, que muy probablemente viene del lavado del narco colombiano, y te saca de la asfixia en el momento, pero a la hora de ir pagando, los réditos, los intereses son impagables.
y pagas o mueres. O sea, está muy cañona el sistema este. ¿Por qué pagarán con sangre, sudor y lágrimas tal dinero? Los bancos ofrecieron tramposamente facilidades, pero en realidad ninguno lo es. Aplicaron la ley AMLO, me pagas a fuerzas. Créditos, impuestos, deudas, servicios, etc. Un mes sin cobrar IVA. ¿Qué vamos a pagar? 30 días sin ingreso. ¿Cuál ICR? ¿Cómo llegará el recibo de la luz si no la usamos? La ley AMLO fueron instrucciones precisas para suicidar a los pequeños negocios. Ante la total carencia de ingresos, recurrimos a los ahorros para pagar salarios. Pero ¿por cuánto tiempo sin el renuevo monetario? ¿Cuántos podremos hacerlo? El desempleo se dejó sentir de inmediato. A la calle cientos de trabajadores en la ciudad de Oaxaca y municipios aledaños, otros más a medio sueldo, los más con bendiciones y promesas de recontratación cuando esto pase. El funeral de un creador de elefantes blancos. El ruido infernal ahogó el último pujido de la 4T y nos dejó su cadáver en medio de la sala. Su discurso ideológico, lleno de rústicas antiguallas, resultó incompetente para enfrentar un reto moderno, no por nuevo, sino por desconocido, un virus hipercontagioso y mutante. Han pasado semanas desde que nosotros hicimos los cubrebocas y es apenas que las autoridades deciden que siempre sí, es mejor usarlo desde que uno sale de casa hasta que retorna. Todavía a la fecha he visto, esta semana que fui a mi terapia, mi terapeuta está en un mercado. Me cobra barato porque pues, es emprendedora y está en un pequeño localito. En lo que esperaba yo mi tiempo para entrar a la terapia, vi un chamaco que salió del mercado y nada más salió y se quitó el cubreboca. Y no le dije nada por no meterme en problemas, pero pensé para mis adentros, dije, oye, pues no es una simulación, lo tienes que traer todavía. En lo que esperaba yo para entrar, me ponía mi doble cubreboca, me ponía mi careta y me sanitizaba todo el cuerpo. Y la gente se me quedaba viendo como bicho raro. Así como que este loco qué, ¿no? O este paranoico qué. Bueno, pues más vale que me digan paranoico a que me dé ese virus, ¿no? Pero ya estoy vacunado, pero pues más vale. Por ahí dicen las malas lenguas que la vacuna no es 100% infalible y que aún vacunados seguimos en riesgo. Hay casos de recontagio, entonces es complejo. Mientras eso sucede, el discurso del presidente sigue atorado en el disco rayado, incompetente ante su propia crisis. Extrañará cómo resolvía las crisis ajenas con demagogia del siglo XIX, pero estamos 2 siglos adelante y solo contamos con un frasco de formol donde reposan los despojos de la renovación nacional, RIP. Llegó el mantra, quédate en casa. El taller de carteles editores cerró. Se esmeró en entregar lo entregable y quienes pudimos seguimos desde casa en el home office. Por WhatsApp les he enviado mensajes de aliento, de esperanza a mis trabajadores, recomendaciones de resistir, de no endeudarse a menos que sea estrictamente necesario. Hace poco, fíjense la diferencia, y fíjense cómo nos manipulan. Hace poco me quedé sin Netflix y pues ya me pegó la pandemia. Hasta ahorita ya me están pegando mal los gastos. Ya no lo recontraté. Dice mi esposa, bueno, vamos a aprovechar los 30 días gratis de Amazon. Vamos a chutarnos la serie esta de los mensos de Mis Reyes contra Godines y vamos a chutarnos la serie del home office. Vean lo que dice este libro desde una visión de una editorial oaxaqueña, de un empresario editorial oaxaqueño, de maestros y de comunidades oaxaqueñas. Y no sé si ya vieron home office. En home office pasaron la pandemia como que, pues quédate en casa, hay recursos, compra todo por internet, compra todo por Amazon, haz tus pedidos en WhatsApp, te queda tiempo libre, ponte a hacer pilates, ponte a hacer ejercicio, meditación, ponte a jugar Minecraft en las redes. Y está padre pararte tarde y meterte a tus clases y meterte a tus reuniones de juntas en Meet. Y así como que, pues es lo mejor que nos pudo pasar la pandemia, gasto menos, ahorro dinero. Están mintiendo. Es una falacia, es una manipulación. Porque vean la diferencia, o sea, les he explicado que se cuiden unos a otros en casa para evitar un contagio. En esta crisis tenemos a un diabético y 2 embarazadas que dieron a luz apenas y están saludables ellas y sus críos. Tenemos personal vulnerable con hijos pequeños
ya ancianos en sus casas. Yo recién fui operado de la próstata, así que también estoy en el umbral de la vulnerabilidad. Sin embargo, palpo, percibo e intuyo que todo el personal de Carteles Editores está puesto a dar a la pelea en los términos que se nos presente, dado que ese ruido impalpable ha cambiado la realidad, que no será como lo dejamos hace unas semanas. Solo de entrada estaremos descapitalizados, gastados, desgastados. Veremos qué haremos y cómo cuando reabramos las puertas, nuestro trabajo será sobrevivir a la crisis profunda. ¿Pero cómo? La tempestad está encima de nuestras cabezas, ahora arrojándonos una artillería pesada de malos presagios. Nos ha hecho cambiar radicalmente en lo espiritual. Ha nutrido nuestra flaca fe. Nos estresa demasiado, porque pareciera que cuando salgamos del refugio solo miraremos el desastre. Pero estas son figuraciones provocadas por el miedo. Abajo de estos párpados cerrados hay luz, en algunos negación, en otros y me vale madres en miles. El universo de una manzana en Los Siete Príncipes. En la sexta calle de Colón compartimos el ámbito mercantil con una panadería, 2 restaurantes, 2 tiendas de computadoras, un acuario, 3 cafeterías, varios consultorios médicos, 2 tiendas de regalos, un fabricante de pies, un salón de eventos, una universidad privada, una refaccionaria industrial, un Airbnb, una oficina federal, una fábrica de dulces caseros tradicionales, una lavandería y un estacionamiento. Circulan grupos que nos amenizan regularmente, una marimba de 3 músicos, otra mini marimba con ruedas de un señor solitario, un acordeonista ciego que apoya su brazo extendido en el hombro de su esposa, también ciega, un trompetista mixteco también ciego, al que asiste una hija adolescente sacudiendo una lata vacía. Hay 3 o 4 señoras que llevan puestos ambulantes de tortas y golosinas para las escuelas primarias Vicente Guerrero y Flavio Pérez Gasca, que están en ambos extremos de la sexta. En estas esquinas se juntan taqueros, vendedores de tortas ejecutivas o tortas de tamal, panaderas artesanales, jugueros y dulceros, y eso también lo perdimos de vista. Había mucha gente que vivía de las cooperativas, de las primarias, de la venta de dulces, de chicles, de paletas, de helados, de tortas, de sándwich, de tacos, de aguas, de bebidas, afuera o adentro de la escuela. Al cerrar las escuelas, todas esas personas, todos esos pequeños comerciantes quedaron descapitalizados. Al mediodía extienden sus puestos señoras que traen guisos prácticos, arroz con huevo, duros, chiles rellenos, tacos dorados, frijoles, tostadas, de lo que sea, enchilada, sencillas, aguas de frutas, y los comensales comen de pie. Pasa doña Tere, quien vende gollorias y palanquetas. Pasa otro señor anciano que vende lo mismo, otro joven que ofrece gelatinas, un mesero de quién sabe qué lejana cafetería que porta mandil y su menú plastificado para levantar pedidos. Unos pasos más allá hay un modelorama con refrigeradores bien surtidos y vuelve a repetirse la ecuación. Cafeterías, chocolaterías, un serigrafista, no sé cuántos estilistas, una purificadora de agua, unas misceláneas más, médicos especialistas, una quimen y la parroquia de los Siete Príncipes. Este es el universo social y económico que gira alrededor de la manzana donde está Carteles Editores. Ante la neorrealidad hay que cambiar de rumbo. Un pequeño rayo de luz es la iniciativa que tomó Isidoro Yescas Martínez de convocarnos a la reflexión en voz alta de esta época. Hace mucha falta porque de ello sacaremos fuerza, inspiración y carácter para sobreponernos a los efectos de la pandemia. Por eso Carteles Editores le dijo que sí, que hiciéramos estos cuadernos de acceso libre, coordinados por él, en formato digital, para que así comencemos a romper el aislamiento físico en que nos vemos sumergidos, para que apaguemos con nuestras voces el ruido horroroso de la pandemia del COVID-19, puesto que nada volverá a ser igual. Debemos empezar por hablar de la otra realidad que se nos presenta de ahora en adelante, pues no hay líder, ni rumbo, ni medios, excepto la fe y la imaginación. A título personal, mientras que socialmente el siguiente paso está por verse, puede ser genial o puede ser caótico. Solo otro ruido más grande matará a este, el de la vacuna eficaz. Y es probable que nos venga del mismo lugar donde empezó esta tragedia. La otra no es realidad, pues sí, ¿no? Los maestros fuimos sus conejillos de indias con la dichosa Cancino. En la otra neorrealidad, la que tenemos como imperativo construir los mexicanos post-coronavirus, la investigación médica, científica en general y la invención tecnológica deberán ser prioritarias para el Estado Nacional, cualquiera que sea su color político, que ahora ve cabizbajo
que equivocados están y estuvieron al recortar y recortar y recortar los fondos públicos para educación, ciencia y tecnología. Cuando retornemos, me sabrán distinto las goyorias de Doña Tere, los laureles de la panadería Cruz. Apreciaré mejor los aromas de las tortas de tasajo de Jessica y las tostadas de salchicha de Jutla que pregona Doña Leti, y escucharé la marimba y los acordeones, no solo con los oídos, sino con las entrañas. Y todo ese universo pequeñito de la Sexta de Colón volverá a ser un bálsamo para mi alma, cuando retornemos todos para recuperar el aliento del barrio de los Príncipes. El despertar de Oaxaca en días de miedo. El calendario indica que es 16 de abril del 2020. Son las 5:30 de la mañana de la ciudad de Oaxaca, duerme y la curva no se detiene. O sea que sigue al alza, ¿no? Los días han perdido su identidad y transitan por el camino de la incertidumbre. Tremenda sorpresa se llevará a Oaxaca al ver que el trajín diario de sus arterias ha muerto. Fue cambiado por un olor a desconcierto. Todos ya sabemos que Oaxaca está herida por los embates de un ente invisible, a pesar de estar acostumbrada a los golpes de los parásitos y los saqueos de los tiranos. Ya sabemos que este letargo enfermizo será pasajero, y aunque se sienta cierta agonía, tarde que temprano todo volverá a la normalidad. Se nota el sufrimiento de las tortilleras que esperan suplicantes la apertura del molino. Para procesar su nixtamal, lo mismo hacen las tamaleras y las atoleras, que alegres llegan hasta las puertas de los oaxaqueños para despertarlos con sendos gritos folclóricos, el atole, los tamales. Y de alguna u otra manera, pues, qué triste que la UCICAM te diga: maestro, maestra, vas a hacer tu examen de promoción, vas a hacer tu examen de admisión. Por favor, no quiero ruidos. Ni la de los tamales, ni el de los atoles, ni el del fierro viejo, ni el de la basura. O sea, ni los ladridos de tu perro, ni los gritos de tus hijos niños, ni el ruido de los trastes de tu esposo que está trabajando en otra computadora en home office o está haciendo de comer. Si es el día a día, ¿no? Nunca faltó el tamales, el atole, ya llegó. Y qué bueno, porque muchos maestros dando clases desde casa. Ahorita pues yo ya salí, ¿no? Salí el lunes y salí hoy. Ayer no salí como una protesta civil pacífica de que dije, no estoy de acuerdo, no son las formas y se nos está imponiendo. Y ya no son los gobiernos neoliberales, impositores, dictatoriales, a menos que no lo hayan entendido. Pero bueno, por eso no fui ayer. Pero yo tiro por viaje, daba mis clases y les decía, aguánteme tantito, voy por un atole, voy por una torta, voy por unos tacos. Porque también es desgastante estar aquí dando clases frente a grupo. Hay que tener su vaso de agua, su comida, su refrigerio, su dulce para que no se reseque la garganta. Las manecillas de miles, y eso lo desconocen los de UCICAM, las manecillas de miles de relojes parecieran tortugas y la ciudad sigue metida en el misterio. Está amaneciendo y sus calles no están infestadas de taxistas y urbaneros que se adueñaron de ellas a punto de azotones, de mesas, amenazas y convenios. Los choferes desesperados urgen sacar la cuenta para el patrón, aunque a ellos solo les alcance para llenar la panza de esperanzas. Es por ello que imploran que sus pasajeros salgan hasta debajo de las piedras. Esa fue otra situación. A mí me extrañaron mis taxistas cuando empecé a andar en bici, porque sabían que me iban a dejar al CECITEM, luego de ahí me iban a dejar el CONALEP o viceversa, y me llevaban y me traían, y bien que mal diariamente, pues no sé, eran de 25 a 30 pesos en la mañana y en la tarde, ida y vuelta. Era un cambio. ¿Cuántos estudiantes, cuántos maestros, cuántas maestras, cuántos oficinistas, cuántos obreros dejaron de moverse, de desplazarse en taxi por la pandemia? ¿O cuántos oficinistas por trabajar desde casa? Es por ello que imploran que sus pasajeros salgan hasta desde las piedras. Los barrenderos de los primeros cuadros tienen muy poco que hacer ante una sorprendente limpieza callejera, aunque el corazón sigue apestando a orines e inconsciencia. No se observan montones de basura que se han vuelto el adorno necesario del centro histórico. Las calles lucen el encanto de amarillos chillantes, morados, fosforescentes y anaranjados llamativos, porque los tulipanes, las jacarandas y las bugambilias no faltan nunca a su cita primaveral. Y los pájaros alegres los celebran en contraste con las emociones humanas que rayan en la preocupación. Los relojes no paran y por fin los rayos solares hacen que Oaxaca regrese a la vida.
Se mira alegre el periférico porque ha dejado de ser la pista de la Fórmula 1, porque se esfumaron los automovilistas ansiosos que son rebasados por los tiempos, ahora aplican su propio toque de queda, y su neurosis retacha contra sus cuatro paredes y es descargada contra quien se ponga enfrente. Pasaron a mejor vida los equilibristas que manipulaban el billet, el maquillaje, el celular, el espejo y el bote al mismo tiempo, y sortean la aglomeración usando un sentido extraño que solo poseen las mujeres. En un abrir y cerrar de ojos ocurrió lo inimaginable, porque desaparecieron las mentadas de madre o el clásico agandalle sobre quien circula lento, se borró el vocabulario florido salido del diccionario populachero y que es producto de la prisa y el encabronamiento social por querer que a la rueda le salgan alas, en una ciudad que fue invadida por miles de vehículos de motor. Hay una quietud aterradora que provoca que el gorgoreo de las palomas se escuche de esquina a esquina del Zócalo, que ahora es casa de San Juan de las Pitayas, y donde tarde que temprano veremos viviendas, estilo Parque del Amor, con escritura legal argumentando persecución política, religiosa, social, racial, o póngale usted el calificativo que guste. Pasadas las 9 de la mañana, extrañamente no se ven pleitos por lugares de estacionamiento ni apartados rabiosos del sitio donde se fincan negocios callejeros de 9 a 9. No se ven trifulcas por territorios porque los compradores de desechables se encuentran encerrados a piedra y lodo. Los abuesos de la mordida siguen con rabia la cuarentena que se multiplica sin piedad. El desconcierto se va incrementando al paso de los minutos y al llegar la hora del vals, Dios nunca muere, se ve la desolación total. Las miradas de los pocos transeúntes llevan el pánico ensimismado y la ciudad cae en un trance melancólico. Llora porque se abren heridas del pasado cuando ha sido ultrajada por grupos de miserables. Nunca nadie imaginó que los cubrebocas serían parte de la vestimenta de quienes lucen a sus monos de calenda y a sus chinas oaxaqueñas en días de Guelaguetza. La horchata, los chapulines, las carnes, las nieves, los dulces típicos y las tlayudas esperan a los turistas que de repente se volvieron humo y no regresarán pronto. Hoy los cubrebocas de diferentes modelos se volvieron escudos ante un enemigo que ataca mediante un simple saludo verbal. Tampoco se imaginó que un lavado de manos consciente serviría para no caer en las garras de un ser de tamaño microscópico. Hay un contraste faraónico entre los emperadores y los de abajo. Los primeros en aviones y helicópteros sacaron a sus familiares del peligro y los enviaron a sus paraísos privados con todo y su séquito de sirvientes. Y los segundos buscan la forma de sobrevivir a su apocalipsis familiares al ver que no hay ventas, no hay clientes, no hay materia prima, no hay moral, no hay comida, no hay justicia, no hay razones que suavicen tan grave castigo. El dinero se encuentra resguardado en bóvedas, esperando la orden para despedazar el quietismo de compradores compulsivos y aquellos que lo desean como nunca, y en ocasiones lo han quemado sin piedad, mientras que el dinero plástico hace de las suyas. La desolación se mira de norte a sur y ya siendo las 9 de la noche, esto se convierte en cementerio, porque se desmoronan los negocitos, ya que nadie quiere confrontar a un enemigo que se incrusta hasta en los zapatos, se va a casa con uno y causa desórdenes inexplicables. Los encerrones caseros se están llevando al desquicio colectivo porque pocos han hecho comunidad familiar y no hay planes sobre qué hacer y cómo ante ello los protocolos son rebasados, las posturas chocan de frente y las noticias falsas atrapan a los inseguros. Todo ello lleva a la creencia de un holocausto anticipado. Los diabéticos, los cocaleros, los cigarreros, los caguameros y quienes odian el ejercicio se dan de topes contra las paredes por tanto sedentarismo. El llamado de la naturaleza está provocando una guerra interna generalizada, una especie de revolución de los sentimientos que dejará más enseñanzas buenas que malas. Y ante el desastre, si no hay mejorías, entonces Oaxaca seguirá siendo el infierno del desbarajuste diario. Y mientras sean peras o sean manzanas, la mortandad se acerca a pasos agigantados y se ha metido hasta la cocina de las consideradas potencias mundiales, que se ven zarandeadas como nunca, no por sus enemigos eternos, sino por un minúsculo virus. En esta guerra el pudiente se muestra más confiado y los olvidados libran batallas cara a cara contra las despensas vacías, los refrigeradores repletos de aire, las bocas hambrientas y las miradas tristes. Nadie da crédito a tanta desigualdad porque mientras el millonario, deudor, exige el rescate a sus empresas, el pobre pide un pedazo de pan para su ejército de chamacos y ambos comparten el mundo de los desiguales. Esta es la guerra de los creyentes de la enfermedad contra los ateos de la misma, y miles viven el pánico de los desquiciados creadores de la confusión. Muchos ilusos no han bajado la guardia y siguen abriendo sus negocios. Se asoman a la puerta con la esperanza de que algún cristiano llegue a hacer el gasto, pero nada ocurre, porque el cristiano busca agua, comida, dinero, tirado, abarrotes, gel, antibacterial, créditos y oraciones. Algunos llegarán al límite de empeñar su propia vida. Las reuniones ya son un mito,
por la amenaza velada de algunos extremistas en el sentido de que el COVID-19 es algo así como la lepra y se contagia hasta por una mirada. Y Oaxaca se encuentra a nada de convertirse en el valle romano de los leprosos, en donde los cadáveres se confundían con moribundos. Los hoteles y restaurantes del centro ya son cementerios, el corredor turístico y la alameda son desiertos, y las luces se mueren desde muy temprano, aunque en casa reina el insomnio colectivo por el hambre y por el calor. Tendrá que reinar la cordura y no la desesperación, porque en la segunda se perdería el respeto a las medidas de prevención. Esa fue otra cosa que también tuvimos que lidiar aquí en Ecatepec y en la Ciudad de México, cuando eran los calores, encerrado, dando clases, con un calor de los mil infiernos, y te tenías que estar hidratando a cada rato, tenías que ir al baño a cada rato, pero a veces pensabas entre si ibas al baño y perdías 10-5 minutos, o seguías calificando a tus estudiantes y le ganabas al tiempo para poder entregar las listas de actas a tiempo, ¿no? Desaparecieron los cadeneros, los carteristas, los abrazos y besos costumbristas y resucitaron las gesticulaciones y ademanes al estilo cavernario. Es raro, pero en estas circunstancias no se extraña la calenda, el jolgorio, las ruedas catarinas, los toritos, las borracheras y las aglomeraciones, porque lo que muchos quieren es dinero para sobrevivir y libertad. Desaparecieron las pintas de pared, los bloqueos, el chantaje, la mordida y el grito. Los diputados descansan en sus laureles con la panza llena y la cartera hasta el tope. La noche ha llegado y desde el Cerro del Fortín se cree que la ciudad vuelve a dormir, y eso es mentira, ya que el ambiente del presagio catastrófico deambula por las recámaras entre calores insoportables, porque apagándose la luz cada quien crea su propio infierno, ya que el casero está al acecho, el banquero urge de la mensualidad de la tarjeta de crédito, la agencia automotriz exige la mensualidad del último modelo, el abonero no descansa, las tiendas de autoservicio no se andan por las ramas con los paguitos o abonos, y brota una interminable lista de gruesas cadenas del consumismo, donde miles se truenan los dedos para que ya acabe el tormento, y de donde con seguridad saldrán noctámbulos contagiados de los virus del miedo y la desesperación porque no se tenía el guardadito. Pronto regresaremos a vivir mejor y escucharemos chilenas y sones. Pronto la ciudad se vestirá de colores y será otra junto a sus hijos que luchan por verla bien. Y después de esta gran lección, ojalá que el trato con nuestros semejantes sea mejor. ¿Cómo enfrentan los médicos en Oaxaca al COVID? Hoy ya no hay pretexto, el enemigo está en puerta. Después de tantos avisos, de tanto tiempo desperdiciado, cuando el mundo entero lo dijo, tenemos hospitales con personal que difícilmente podrá contener el embate, armados hasta los dientes, con piedras y palos, con ganas inmensas de ganar la batalla, no cabe duda, ganas no faltan, pero cuando van a la guerra los soldados mínimo llevan chaleco antibalas. El enemigo que hoy amenaza con extinguir a la gente mayor, a los que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, a los inmunocomprometidos, a las mujeres embarazadas, requiere mucho más que piedras, palos y esas ganas inmensas que el personal de bata blanca tiene para ganar la batalla, que se aproxima, que no se presagia, cosas buenas. A la fecha, hay médicos que no han sido vacunados. Entonces, como que la estrategia falló, ¿no? O sea, los médicos eran la primera línea de batalla contra la COVID-19, vacuna a todos. Valiendo si son del sector público o privado, tú vacuna a todos, o sea. Porque nada nos garantiza que los hospitales privados doten de su vacuna a los médicos, ¿no? Y el mismo problema teníamos nosotros en educación básica, media, superior, pública y privada. Incluso lo debatíamos por WhatsApp, ¿no? Y teníamos esa incertidumbre. Y sí nos irán a vacunar en el TS hace unos meses, ¿no? Hoy exactamente se cumplió un mes de que nos dijeron, se van a vacunar, les va a doler el brazo, muévanlo para que no se les paralice, y nada de comer carnitas. Bueno, a mí carnitas no me dijeron. Circuló por ahí un flyer de que tampoco carnitas. Les soy sincero, fue lo primero que comí después de la vacuna, porque tenía reunión con los del INE y pues tenía que comer algo. Prácticamente llegué a las 8 de la mañana al TC y salí a las 12, mi reunión era a la 1, era echarse un taco y ir a la siguiente calle o colonia a cumplir con el deber ciudadano. Entonces fue complejo, pero se nos dijo no mariscos, no alcohol. Hoy ya se cumplió ese mes, de los que nos vacunamos ese 16 de mayo, hoy exactamente ya se cumplió ese mes. Afortunadamente se hizo el esfuerzo para vacunarnos a maestros, maestras públicos y privados, ¿no? Y ya la veíamos venir y sí la sabíamos, ¿no? O sea, ya nos van a vacunar, nos van a regresar a aulas. O sea, sí se veía venir.
Pero bueno, o sea, tampoco hay que ser tan mansos, tan corderos y si está bien, yo regreso. No, ¿por qué? No es el tiempo, mi sindicato me respalda, dijeron que hasta agosto no hay congruencia, porque si no, por eso luego no nos tratan como nos tratan. O sea, si les digo que me dijeron que mi sindicato es blanco y que ya sé que no sirve para nada, o sea, imagínense, entonces ¿a qué árbol me voy a arrimar para defender mis derechos? Tendré que armar mi propio sindicato yo con mis compañeros, pero muchos tienen miedo, no se saben organizar, muchos asumen sumisamente las órdenes de la dirección. Entonces, pues, ya que cada quien se rasca con sus propias uñas y están logrando lo que quieren, dividirnos y vencernos, que doblemos las manos, porque la protesta civil pacífica y la lucha sindical es estéril. Entonces, bueno, en la mayoría de los casos le permite entrar y no se diga salir de esos nosocomios de los que en cualquier momento podríamos ser sus pacientes. ¿Qué? No. Los hospitales públicos en nuestro estado solo tienen un policía como primer filtro portando un cubrebocas azul y un bote de gel. No imagina el poderoso enemigo que enfrenta, un enemigo mortal. En la mayoría de los casos le permite entrar y no se diga salir de esos nosocomios de los que en cualquier momento podríamos ser sus pacientes. Y es tarde, pero aún hay esperanza. Hoy no es suficiente el lavado de manos, el uso de mascarillas, la sana distancia, el quedarse en casa. Hoy en la fase 3 que ya tenemos encima, debemos insistir que haya una comisión de expertos visitando hospitales desde sus puertas de entrada, la ruta de recorridos tanto del personal como de los pacientes, verificando el suministro de equipos adecuados y completos del personal de cada nosocomio. Ya no los expongan más ante esa gran guerra que estará enfrentando en estos tiempos. No se vale que el personal de la salud tenga que adquirir su protección. Es momento que los gobiernos dejen de hacer obras absurdas y que ya inviertan en equipo médico y de protección, que el personal de los hospitales se sienta seguro al llegar a la puerta de su centro de trabajo y no angustiado por la falta de insumos y equipos tan necesarios. Bien recuerdo cuando al hospital donde yo trabajaba le hicieron ampliaciones. Miraba con asombro el tipo de estructura que usaban, las varillas de grueso calibre, grandes traves que yo suponía eran demasiado, y los ingenieros me explicaron: doctor, así debe ser. Son los hospitales que ante algún terremoto deben quedarse de pie. Desde entonces siempre le dije a todo el personal: si hay algún terremoto, el mejor lugar, lo más seguro es el hospital. Lo afirmaba porque vi su proceso constructivo y así me tocaron los terremotos del 2017 y el hospital sin raspones ahí sigue, firme después de 38 años, esperando nuevas batallas. Hoy tenemos otra gran prueba, un terremoto que sacudirá todos los cimientos, los físicos y los espirituales. Veo entrando a los hospitales jóvenes médicos cargando su mochila en lo que llevan su uniforme blanco, portan en sus rostros angustia que no es para menos. Con emoción también me entero que hay infinidad de personas que activan su creatividad en estos tiempos difíciles y elaboran mascarillas, gel, antibacterial, desinfectante, y no se diga grandes empresas y jóvenes universitarios aportando y creando material, equipo, innovando y revolucionando. Todos ellos requieren apoyo de las instituciones como COFEPRIS para agilizar los trámites de normatividad. No corten aspiraciones, mejor agilicen soluciones. Es momento porque estamos en tiempos de guerra, guerra contra el COVID-19, que en Oaxaca hay hospitales seguros, personal seguro, equipo adecuado y suficiente. No es momento de escatimar recursos. Queremos ver al secretario de Salud del Estado, al delegado del IMSS, al del ISSSTE haciendo frente a esta lucha. Su presencia siempre fortalece y anima. Créanme, tienen al ejército más poderoso que jamás haya habido, el más preparado, pero hoy con palos y piedras quieren enfrentar esta nueva guerra. No los dejen solos. Es momento de hacer lo último que nos queda, reforzarlos y apoyarlos con todo para esta gran batalla. Ayer escuchaba con dulces palabras: esto pasará, estamos en pausa, es solo cuestión de tiempo, el cielo está intacto. No estoy de acuerdo, no es eso. Quien lo escribe no debería estar en pausa, al contrario, debería ir a marchas forzadas. Pasará, estoy seguro de que así será, pero ese cielo que dice estar intacto no lo está y no lo estará. Se teñirá de rojo si llegan más miles de almas más que por la toma tardía de decisiones, por negligencia, por capricho de querer cumplir cosas absurdas, desadelantaran su partida de este mundo por todo lo que no se hizo. A nadie le interesa si estoy molesto, lo sé, pero quiero seguir viendo a los viejitos acompañando a sus viejitas tomados de la mano por las calles de nuestro hermoso Oaxaca. Quiero que todo el personal de los hospitales siga viendo a su familia que hoy los espera y los quiere ver de regreso sanos. Estoy molesto porque a pesar de ver cómo muere el personal médico en otros países, aún brilla la ignorancia en nuestro pueblo y agreden a los deshidratados médicos y enfermeras que terminan su turno sin beber
un sorbo de agua sofocados por el calor que hoy quema al mundo y esos trajes incómodos calientes colocados por temor a contagiarse al manipular pacientes infectados, es hora de ponernos en sus zapatos. Quiero también ver correr y llenarse los parques, las calles de familias unidas y completas, más que nada completas. Los hospitales de especialidades hoy nos dicen, por indicaciones de la Dirección General, solo se reciben pacientes con diagnóstico de COVID-19 y en estado crítico. Y los demás pacientes, ¿así está la preparación que hoy en plena guerra contra el virus tenemos en Oaxaca? No, definitivamente no estamos preparados. No debemos de afrontar esta guerra con palos y piedras. Necesitamos estrategas del calibre de don Porfirio Díaz. Urge preparar la batalla, y está cerca el poderoso enemigo, y él sí viene bien armado. Es momento de que los verdaderos líderes estén a la cabeza, y los que hoy ocupan esos lugares, si no pueden, también es momento de decirles adiós. Es tiempo hoy de dejar de hacer obras materiales, esas con el paso del tiempo se caen. Necesitamos obras que vivan siempre, en el recuerdo de nuestros pueblos, en el corazón de nuestros hermanos, esos que pintan de verde los paisajes y no de rojo los cielos. Maestros de Oaxaca, disputas en el ciberespacio, ahí viene lo bueno. Participo en grupos de WhatsApp organizados por profesores, donde tengo la maravillosa oportunidad de conocer de primera mano sus opiniones y puntos de vista respecto a lo que sucede en el mundo, el país en Oaxaca, sus regiones, sus centros escolares y de paso lo que viven o sufren en su mundo sindical. Por estos días de confinamiento también participo de sus preocupaciones y su interés sherlockiano por descubrir a los responsables o el origen de esta maldita pandemia. Realizan críticas y cuestionamientos a todo tipo de argumentos y propuestas sobre el tema, envían bromas y mensajes creativos y picarescos a propósito del COVID-19, acompañados de la idiosincrasia del mexicano que se ríe y bromea de todo, que si el coronavirus es chino, social, imperialista, y se apellida Jinping, o es un puerco virus gringo imperialista de apellido Trump, para luego enfrascarnos en un sabroso quesillo de argumentos que pasan por la sopa de Wuhan, el comunismo global o la ley de la jungla que viene después de la pandemia según Slavoj Zizek. El capitalismo verde con rostro humano que puede ser, en palabras de Jerome Bachet, el llamado hecho por el Papa Francisco Bergoglio, a luchar contra la civilización individualista de unos pocos con lujos excesivos y ganancias desmedidas, hasta la radical y diáfana postura de los comunistas marxistas leninistas que reivindican la impostergable necesidad de la revolución proletaria y socialista que vendrá a resolver los problemas del mundo post-covidiano. Sorprende la rapidez con que se enojan, se estresan, se ríen, se burlan, se entristecen, se alegran, se empoderan. Así son los profesores y profesoras de Oaxaca, en el intercambio incesante de mensajes y documentos, de caricaturas y fotografías, de canciones, de poemas, de memes y de chistes, desde el más ingenioso y blanco que muestra a los animales del zoológico que salen a pasear a la ciudad, mientras a los seres humanos los vemos desde las ventanas, hasta el más directo y lepero, como el del indio Felipe Jackson, que para decir al final que nos quedamos en casa, utiliza un titipuchal de veces las mentadas de madre. Ignoro si el debate es igual de intenso en otros grupos de WhatsApp, pero en el de los profesores no hay parangón. Dije parangón, no pangolín. Son muchas las conciencias en cuanto a cómo se ven las cosas en el mundo. El problema empieza cuando se intenta hacer un repaso de la situación nacional. Muchos defienden al presidente López Obrador, la mayoría de las veces de manera acrítica. Le disculpan casi todo porque lo comparan con los últimos presidentes depredadores que ha padecido en nuestro país y casi lo santifican. Cuidadito si cuestionas a AMLO diciendo que usa fetiches y figurillas religiosas para protegerse del contagio. El famoso detente, ¿no? El dólar. Del contagio, o si lo criticas por andar besuqueando a niñas y abrazando a señoras de la tercera edad en plena pandemia. Hasta que una conferencia mañanera se lo prohibió el doctor Gatell. Uf, se te viene el mundo encima. Algunos quizá en broma o en serio, luego escriben, es el presidente, no se equivoca, el pueblo lo cuida, la Virgen de Guadalupe lo protege. Sin embargo, a la hora del debate en serio se presentan argumentos finos, sustentados, algunos tardan en responder, esquivan o se quieren pasar de listos tratando de desviar mi atención con simplezas. ¿Por qué? ¿Cómo justificar la entrega a las televisoras privadas del tiempo constitucional que por derecho corresponde al pueblo de México? ¿Cómo no apoyar una propuesta tan concreta y tan posible como suspender el pago de la deuda externa para usar ese dinero en tiempos de la pandemia? ¿Cómo no exigir que la fuerza pública, con la ley en mano, cierre las fábricas o comercios no esenciales que siguen abiertos y que obligan a los trabajadores a laborar, contagiarse y morir?
¿Cómo no obligar a los hospitales privados a abrir sus puertas para atender sin costo alguno a todos los pacientes que se requieran mientras dura la pandemia? ¿Cómo no quitarle constitucionalmente un poco de esa inmensa fortuna a los oligarcas de este país para garantizar medicinas, equipo médico, comida, agua potable y limpia para todos los necesitados de la patria? ¿Cómo no encabronarse por la forma en que se doblega ante el magnate Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y su peón Javier Alatorre, cuando llaman a la rebelión contra los científicos que dirigen la lucha contra la pandemia? Primero los pobres, es primero los pobres y no medias tintas, promesas o blandenguerías. Debe gobernarse con la Constitución en la mano y sin temblores en las piernas. Les digo, para eso están allá afuera de Palacio Nacional 30 millones de ciudadanos que lo llevamos al poder y se quedan callados, o lo que es peor, me ponen en el mismo saco de los estúpidos derechistas que critican por encargo y defienden como perros sus intereses y los de sus amos capitalistas. En eso estábamos en el ciberespacio disfrutando de las décimas para el susto con Fernando Guadarrama Olivera. Vivimos hoy asustados con la muerte a un lado nuestro y un microvirus siniestro que nos tiene acorralados, y de las parodias muy mexicanas como las de los cadetes de Linares con No hay novedad. No, no te preocupes por mí, ya tengo mi bacterial, como el que compraste tú, ya este virus se manchó, desde China nos llegó, cuando de repente ¡zas!, el emperador Moctezuma nos mete a discutir la viabilidad de las clases por televisión para salvar el ciclo escolar. Aquí sí que estuvo canijo, pues mientras unos profesores apoyaron la iniciativa con el argumento de que no nos queda de otra, que era una buena acción de la cuarta, que los escolares necesitaban atención, que los padres lo exigían, en fin, otros opinamos que no era una propuesta sustentada en los intereses de los niños, de los padres, de la realidad mexicana, que era discriminatoria y alejada de las pedagogías de la vida y del aprendizaje significativo. Y la lluvia de pros y contras comenzó en pro de Moctezuma, se apoyó en Frida Díaz Barriga y su experiencia de diseños tecnopedagógicos, de portafolios electrónicos con estudiantes universitarios que sí eran buenas propuestas porque se sustentan en Cooper y en sus portafolios con los mejores trabajos del alumno, y hasta el Joint Information Systems Committee de Inglaterra salió a relucir, pues se había demostrado, según que los portafolios exploraban procesos y productos en contra. Se arguyó la creatividad propuesta de Francisco Tonucci de no perder el precioso tiempo dando tareas que nada interesan a los niños, o el argumento de la maestra Graciela Soto Martínez sobre el regreso a clases virtual, quien con cifras del INEGI 2019 sostenía que la propuesta de la SEP era inviable, incongruente, por la realidad concreta en que viven los niños en todo el territorio nacional. Hay de todo en el ciberdebate de los maestros de Oaxaca, desde quienes escribieron cosas tristes por la muerte de Luis Eduardo Aute y reenviaron la canción de su preferencia, como aquellos con una letra viejísima pero muy actual llamada Rosas en el mar. Voy pidiendo libertad y no quieren oír, es una necesidad para poder vivir, la libertad, derecho de la humanidad. Es más fácil encontrar rosas en el mar. O quienes se sorprendieron con la partida del internacionalista revolucionario chileno Luis Sepúlveda al leer su poema Las mujeres de mi generación, o una de sus frases famosas: yo siempre escribía, pero cuando fue necesario coger el arma, la cogí. Muy interesante se antoja la discusión respecto al qué hacer cuando los científicos, que no los burócratas de la SEP ni del sindicato, enciendan la luz verde para regresar a clases. En este punto los mensajes son muy apasionados y hay coincidencias, salvo aquellos comentarios que hablan de volver a la normalidad, como si no hubiera pasado nada. Algo así como regresar a nuestras actividades rutinarias. El debate está encendido. Casi todos dicen que no se puede volver a clases. Igual que antes, que es muy urgente revisar las prácticas educativas en las escuelas, que se requiere revolucionar todo, aún sabiendo la dificultad de avanzar en nuestro país, donde el neoliberalismo todavía tiene sentados sus reales, siendo evidente que la crisis capitalista se aceleró con la pandemia y mostró sus miserias, y que se necesita otra escuela, otro servicio de salud pública, otro sistema político, económico y social. Los maestros coinciden en el debate ciberespacial, que el famoso PTO, Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, del que se discursa mucho pero con poco conocimiento, se debe revisar, corregir y complementar, principalmente en la parte que tiene que ver con todo lo educativo y pedagógico, para dejar en claro, muy en claro, el tipo de educación que tenemos que defender.
Las corrientes filosóficas y pedagógicas de las que nos tenemos que apropiar para formar al hombre nuevo, para la nueva sociedad de Oaxaca, para el país y que el planeta requiere. ¿Qué se dice sobre el tema sindical? Muchas cosas. Se habla del virus de la corrupción, el entreguismo y la ignorancia que penetró a la cúpula dirigente de la sección 22, pero ese es otro tema candente que servirá para otro artículo. En el entendido de que se tienen que ir, dicen, los tenemos que exterminar, anotan, como la pandemia, como los virus que tanto daño han causado por estos tiempos. A lavarse las manos, pero no hay agua. Estos pueblos se quejaban una avecindada, te cobran para todo por no ser comunera, cierran bibliotecas y hasta centros de salud por sus pleitos internos, te niegan acceso a los archivos y a veces te cobran para visitar las iglesias, no te dejan votar en el cambio de autoridades y todavía quieren autonomía. Así pronto vamos a necesitar visa para entrar a cualquier municipio. Son varias de las quejas de extranjeros y nacionales que viven en comunidades como en San Felipe del Agua por las dificultades para comprar terrenos y escriturarlos. Si primero no se paga el deslinde hecho por los mismos regidores que pueden costar miles de pesos y luego la escritura es la escritura que vale, no la notaría. No hay tabulador de precios por servicios, no se dan facturas ni recibos. Un elemento esencial para la vida, el agua. Es una fuente de ingresos continuos. Apenas llega la sequía, no se sabe cómo brotan por todos lados camiones cisternas de distintas capacidades, las hay de 3 y hasta 12,000 litros, la viuda de enfrente pagaba 500 pesos por una de 10,000 litros, ahora 700 y a la semana siguiente 900. Si cierran las líneas de distribución del agua y los fontaneros aceptan abrirlas y hasta cambiar el diámetro de las tomas a cambio de dinero. ¿Que no hay regulaciones?, pregunta una americana que renta casa en San Felipe del Agua. Sí, ahí está Zapao, Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. Ahí se tramita la instalación y ahí se pagan los recibos. ¿Cómo explicarle a la extranjera que la tal oficina que no puede solucionar el que lleve varios meses sin agua en su casa, porque hay un acuerdo para que sea San Felipe el que dé mantenimiento a la red y cobre el agua? El que suscribe hizo varias consultas entre los vecinos, tanto comuneros como avecinados. Es larga la lista de comisarios acusados de enriquecimiento, con eso de que no reciben sueldo como los agentes o presidentes municipales, se sienten justificados por usos y costumbres para discrecionalmente hacer cobros. Recientemente se ha hecho partícipe al mismo agente municipal del reparto de dinero al pedir al solicitante de instalación de agua una constancia de que no adeuda nada a la agencia. Este extiende un documento simple en que dice que no hay adeudo por servicios comunales, no da recibo de los 5,000 pesos por el favor. Así armado de ese oficio, el solicitante tiene que volver a hacer cola de horas para que lo reciba el comisariado en sesión con los demás regidores. Según se tantee quién es la persona, así se le cobra la instalación. Esto puede ser de varios miles de pesos y si es para casas más lujosas puede ser cientos de miles. ¿Cuánto habrá pagado los hoteles y hasta fraccionamientos que continuamente se construyen en un pueblo donde continuamente escasea el agua? ¿De dónde abastecerán de líquido cuando habrán más a la especulación los terrenos de Libramiento Norte? No hay información confiable, pero ya están trazadas las calles y ya vive gente en lugares disque protegido por la ley. Esa situación donde no hay poder ni de la ciudad ni estatal que ponga orden queda más en evidencia ante las restricciones de movilidad por la pandemia. No se debe salir de la casa donde puede haber enfermos, ancianos, y si se es pobre no se puede comprar pipas de agua. Hay casas en donde no ha llegado el agua en 5 meses, sí en otras casas. Lo grave y verdaderamente criminal del asunto es que la sequía es aprovechada para obligar a los usuarios a pagar el agua en el mismo San Felipe, lo cual supone que se ha tenido que ir a cancelar el contrato en Zapao y firmar uno nuevo local, mientras pasen los meses de quedarse todos en casa, incluida la mitad del personal. Si no es que el todo de esas oficinas, más quedaron expuestas la población a aumentar el número de infectados y de muertos. Se puede seguir haciendo exhortos a la población de que se lave varias veces al día las manos, por lo menos de 20 segundos. No hay agua. ¿Con qué? Mientras seguirán otros ilegalmente cobrando a discreción por un elemento vital. Del trabajo académico al trabajo doméstico. Las pestes, las pandemias, desnudan a las sociedades. Muestran el rostro escondido detrás de una supuesta normalidad. Y en los últimos años de igualdad, el coronavirus no es la excepción, ha mostrado el verdadero rostro de las sociedades del mundo de hoy, en este caso de la sociedad oaxaqueña, un rostro de desigualdad social, económica y cultural. La forma en que cada grupo social está viviendo esta pandemia es diferente, así como los efectos de la misma. Entendemos por desigualdad económica el acceso desigual al ingreso, al consumo,
La desigualdad también se expresa en lo social, en lo cultural y educativo. La desigualdad abarca la expectativa de vida, el acceso o no a los servicios de salud, a una educación de calidad y a los servicios que el Estado proporciona. También hay desigualdad de género. Y estas desigualdades presentes en el día a día, en una situación normal, en una situación de emergencia, como la que vivimos en estos momentos, se convierte en una verdadera desgracia para aquellas personas que no tienen acceso a la seguridad social. En este breve escrito describiré cómo ha cambiado mi vida de académica a hacerme cargo de las labores del hogar. Y muy ligado a ello está la situación que viven las trabajadoras domésticas o todas aquellas mujeres que trabajan fuera de sus hogares, pero no cuentan con seguridad social. Para ellos vivir esta etapa es más que difícil. Se puede hablar de dos grandes sectores de la economía. Uno, el sector formal, que garantiza un salario más o menos estable y acceso a la seguridad social. Y dos, el sector informal, en donde día a día se debe ganar el sustento y sin tener ninguna seguridad social. Dentro del primero existen niveles: el monto de salario, las redes sociales de apoyo, el nivel cultural. También en el sector informal hay diferencias, desde aquellas personas que cuentan con un negocio grande, aunque informal, hasta los más humildes, los vendedores en los cruceros. Me ubico en el sector formal de la economía con un buen salario y con una preparación académica alta. Mi vida había transcurrido en el trabajo cómodo, aunque no fácil, de la academia, haciendo algunas labores del hogar, pero no las pesadas, como lavar los baños o los vidrios. Para la limpieza de la casa tengo contratada a una persona. Hoy en día, ante esta emergencia sanitaria, he dejado la comodidad del estudio para ir a la cocina a realizar las labores que hacen las personas que no estudiaron. Como dice mi madre, y lo que la señora del aseo realiza en un día, yo lo he hecho en varios. Me parece que en esta situación están varios colegas. De momento dejo esta situación y la retomaré posteriormente. Como antropóloga, cuando salgo del encierro domiciliario para hacer alguna compra o trámite, observo la situación en la calle, en el banco, en los supermercados. No todos viven la cuarentena de la misma forma. Depende mucho de su condición económica y social. Por ejemplo, en la zona del Infonavit, las medidas sanitarias están más relajadas. Las mujeres acuden al mercado de la zona sin protección, como si estuviéramos en una situación normal. Lo contrario sucede en el mercado de la Colonia Reforma. Ahí son más estrictos con las medidas de seguridad sanitaria. El territorio es apropiado y vivido de forma diferente por los diversos grupos sociales. En este involuntario trabajo de campo hubo un hecho que hizo que reflexionara sobre la forma en que esta crisis sanitaria hace más visible la desigualdad y la violencia social, sobre la que funciona nuestra normalidad. Es una anécdota como tantas que van a surgir, pero como dice Pierre Bourdieu, lo interesante es saber qué hay detrás del anecdótico. Casualmente en la Colonia Reforma encontré una mujer que vendía verduras y frutas. Las llevaba en su carro. Me acerqué a preguntarle si me podía vender algo, me dijo que sí y me comentó que hacía entregas a domicilio. A los pocos minutos se abrió la puerta de la casa frente a donde estábamos, salió la dueña, una señora de clase media alta de Oaxaca. Conversé con ella, un poco me decía que la familia no salía para nada. Los víveres se los llevaba abarrotes La Soledad, la carne de res o pollo del mercado de la Colonia Reforma y la fruta y verdura la persona que estaba con nosotras. Una bióloga, por cierto. Hice la compra y me retiré. Al irme pensé en el clasismo del confinamiento en esta realidad sangrante que vivimos. La bióloga, acompañada de sus hijos, a vender los productos de las comunidades campesinas de Oaxaca a los hogares que le solicitan. A pesar de las medidas de contingencia, la señora de clase media alta puede darse el lujo de pedir todo por teléfono. No necesita salir a trabajar, y mucho menos llevar consigo a un hijo. Ella está junto con su familia protegida en su hogar. No es cualquier hogar. Es una casa grande con jardín. Los privilegiados, están acostumbrados a ser servidos. Ven como algo normal gozar de estos privilegios. Los otros ya están acostumbrados al trabajo, dirán los primeros. A esta anécdota agrego la situación que vivo en este momento, en que la señora que hace el aseo no ha venido. Y pienso en que el confinamiento actual lleva múltiples formas de vivirlo y que expresan la desigualdad. Como académica vivo en una casa que cumple con los requerimientos de una vivienda digna. Puedo salir a tomar el sol en el jardín, la casa está bien iluminada, pero ¿qué pasa con la población que habita casas de interés social o bien en viviendas de autoconstrucción, en donde conviven más de una familia? Los metros cuadrados de las casas son importantes. La densidad de habitantes por kilómetro cuadrado también importa para calificar si no se tiene un nivel de vida digno o no. El hacinamiento es una forma de violencia.
La pandemia, contrario a los que algunos opinan, no democratiza la población, es cierto. Afecta a toda una sociedad y las personas que fallecen pueden ser de todos los estratos sociales, pero la forma de vivirla es diferente y desigual. Y no desnuda esta desigualdad por el hecho de que yo tenga que dejar el estudio para irme a la cocina a hacer las labores que llevaba a cabo la trabajadora doméstica, sino porque las mujeres que viven una situación similar a la mía contamos con más recursos para minorar los daños, tenemos acceso a la seguridad social, vivimos en zonas que cuentan con todos los servicios urbanos, cerca de mercados, de supermercados, de hospitales, de restaurantes, contamos con la capacidad monetaria para solicitar los víveres o la comida preparada. Poseemos un capital cultural que permite hacer otras actividades como leer o escuchar música que vuelve placentera esta etapa. Por el contrario, las mujeres de la clase trabajadora sufren esta etapa, ya sea porque las despidieron de sus trabajos, porque sus viviendas son pequeñas y viven hacinadas con sus hijos pequeños o jóvenes, sin poder tenerles ocupados, porque no cuentan con los servicios urbanos mínimos, el agua, por ejemplo, tan necesaria para evitar el contagio, y sobre todo porque carecen de seguridad social. Si no trabajan no ganan, y si no ganan no tienen dinero para comprar sus alimentos, y menos para pagar los servicios médicos en caso de necesitarlos. Y estas formas de vivir esta pandemia se expresan en el día a día. Cuando los trabajadores tienen que salir a trabajar, las que aún cuentan con un trabajo, subirse a un autobús urbano con el miedo a contagiarse, mientras la clase mediera, si requiere trasladarse y utilizar su automóvil, se protege. Concluyo diciendo que la crisis que ha provocado el COVID-19 ha mostrado el rostro real del capitalismo, un rostro de precariedad económica, material, sanitaria, social, muestra el rostro de la violencia que se ejerce sobre los grupos subalternos. La esperanza está en que esta pandemia enseñe cómo convivir entre los diferentes, en que recobremos la capacidad de mirar al otro, a la otra, para construir un mundo menos desigual y respetuoso del ambiente. De cómo la pandemia sirvió para venir a ser comunidad. En el barrio que habito, parafraseando la canción Calle Melancolía de Joaquín Sabina, desde hace 9 años de pronto empezó a hacerse comunidad, algo que en ciudades grandes como la de México eso difícilmente existe. La mayoría de los días somos tan ajenos a lo que le pasa a la otra persona. Una que es oaxaqueña extraña esa cercanía con el de al lado, la sonrisa o a veces los buenos días. Pero este virus que nos vino a cambiar la vida a todos y todas, también ha hecho cambios sociales para bien, como este de vernos los unos a los otros. La palabra vernos, la entrecomillo, porque empezamos a saber quién vivía en nuestra cuadra, a través de un grupo de WhatsApp. El primer paso fue presentarnos y en qué calle vivíamos. En otros tiempos, a duras penas, sabíamos cómo se llamaba la vecina o el vecino de al lado. Del mismo edificio, charlar con ellos es difícil, todas tenemos prisa. Mi familia y yo intentamos interactuar con los vecinos de nuestro edificio. Algunos acceden, otros no. Con algunos nos tenemos en el celular por el sismo del 2017, que también fue por una contingencia. Por ello, para mí fue muy significativo que durante la primera semana de la cuarentena, ahora ya aislamiento, de pronto uno de mis vecinos tome la iniciativa de convocarnos a unirnos a un chat de WhatsApp para proponer alternativas a lo que estamos viviendo. Y con la pandemia, y nos empezamos a unir y en menos de una hora ya éramos 20, y así hemos ido en aumento. La primera tarea fue que estuviéramos informados, se prohibió la difusión de noticias falsas para evitar entrar en pánico y así tomar las cosas en su justa medida. Después hacer una lista de las tiendas de abarrotes de la colonia para ubicarlos e ir ahí por los productos y quienes lo necesitaran, también poder hacer sus pedidos a domicilio y así ayudarnos entre toda la comunidad. Es decir, comprar en los establecimientos pequeños para que no cierren y nosotros saber qué es lo que más tenemos a la mano para acudir cuando se requiera y no necesariamente ir al supermercado que puede quedar más lejos. Empezamos a intercambiar números de celular de algunas tiendas en las que acostumbramos a hacer nuestras compras, el número del local del mercado y el del médico, la fonda del café, etc. Estos son pequeños actos que finalmente nos devuelven la humanidad. Algo que parece se ha perdido, pero cuando veo estos gestos, intento cantar la canción, yo vengo a ofrecer mi corazón, para llegar a la frase que dice, no todo está perdido, pero como no canto, mejor escribo estas líneas. Porque para cantar mejor escucho los ensayos de mi vecina, la soprano, aún no sé dónde viva, pero por las tardes en mi departamento se escucha su voz. Escucho también las notas musicales de otra persona que toca el piano. También es cerca de mi edificio y una persona más que toca otro instrumento que no identifico. Son 3 personajes anónimos que de alguna manera alegran mi alma durante este encierro. Tengo la fortuna de vivir con 2 personas muy lindas. Una a veces toca el piano, la otra la melódica. La guitarra por ahora no suena porque se le rompió una cuerda. E ir a comprarla requiere salir. Y ese es un lujo que por ahora no podemos darnos.
Ellos no son anónimas, es mi hija e hijo, compartimos casa y me alegran la vida. También están haciendo comunidad. Él a veces me pregunta si a la vecina Gloria se le ofrece algo del súper o del mercado. Enviamos mensaje y ella nos dice si requiere algún producto para ir a comprárselo. Gloria es una mujer de 67 años, es de la tercera edad y vive en nuestra colonia La Narvarte, que se ubica en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, la que concentra el mayor número de personas mayores y el mayor número de casos de contagio de COVID. De acuerdo a datos de la alcaldía Benito Juárez, el porcentaje de la población de 60 años y más de la Ciudad de México es de 11.3%, hombres 10.0%, mujeres 12.6% y varía según la diferente demarcación territorial que la conforman. La alcaldía Benito Juárez cuenta con 59.837 adultos mayores, que se traduce como el 16.9% del total de la población adulta mayor de la Ciudad de México, convirtiéndose en la demarcación con mayor porcentaje en dicha entidad, seguida de Coyoacán con el 14.6%, Miguel Hidalgo con el 14.5%, Venustiano Carranza con el 13.7% y Cuauhtémoc con el 13.5%. Acá entre nos, uno de los argumentos que se está poniendo por los cuales Morena perdió varias delegaciones importantes en la Ciudad de México fue por el fracaso de la política sanitaria y el colapso de los hospitales de esas zonas. Vean, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Benito Juárez. Venustiano Carranza no la perdió, sí la conservó. Perdió Cuauhtémoc también. Entonces, necesitamos saber un poco de estadística y de contexto, porque precisamente el tema que estamos viendo ahorita, pues es qué onda con la educación en México en el rubro de la educación secundaria y básica, ¿no? Pero aquí ponemos algo como un punto 5.1, factores demográficos, sociales, económicos y políticos asociados a la educación en México. Bueno, pues esta pandemia nos exigió reeducarnos, reformar nuestra cultura, volver a ser comunidad o comunalidad, ¿no? Porque al gobierno esta bomba de la pandemia le tronó en las manos y no supo ni por dónde le llegó, y pues tuvieron que pagar una factura política en estas elecciones del pasado 6 de junio, y pues todavía se le suma lo de la línea 12, pues estuvo crítico, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, la Ciudad de México es la segunda entidad federativa con más población de adultos mayores. Entonces, bueno, y son más de 200 hojas, 228, y no es nomás este cuaderno, son como 20. O sea, son experiencias de vida contextuales para que nos acerquemos y veamos más allá de nuestra querido llamado Ecatepec y nuestra ciudad y nuestra zona urbana, ver en comunidades rurales o en otras ciudades del mismo país cómo se vivió bajo otros contextos la pandemia y cómo la vamos a vivir la pospandemia. Bueno, es que ya le hablan de pospandemia, ya le hablan del retorno seguro a clases. Y si es verdad, se nos dio un taller de duelo, manejo de emociones y tantas armas y herramientas, pero el problema está sobre todo con niños y adolescentes porque no tienen la cultura y va a ser difícil meterlos a esa cultura, porque les digo, o sea, ahorita yo en mi salón ya estaban con la coquita y con las tortillas. Le digo, a ver, ¿qué hubo? Tenemos hambre, ok, está bien, pero sana distancia, o sea, alejándose, por favor. Se van a quitar el cubreboca, van a tomar su vaso, se van a echar su torta, está bien, ¿no? Sana distancia, por favor. Un vasito de coca, profe. No, gracias. Ah, payaso, no, a ver, aguante. ¿Qué no escucharon al doctor Hugo López-Gatell que las aguas negras matan? Ah, no sea exagerado, ¿no? Bueno, yo nomás les voy a decir por ahí que estaba viendo en redes sociales un flyer que decía que cada familia semanalmente de menos toma 3 litros de coca. Y creo que me estoy quedando corto. 1 litro de coca cuesta alrededor de 40 pesos. Ellos estaban tomando una Red Cola. Aproveché para explicarles lo del bien sustituto,
asignación de precios y les decía, ¿cuánto les costó su Red Cola, chavos? 20 pesos. Ah, ok, comparen contra Coca-Cola, 40. Ah, no, pero ese es para ricos. Ok, bueno. Como lo quieran ver, Red Cola, Bit Cola, todos los refrescos de cola hacen daño. Tienen exceso de azúcar. Y a la larga, cada vaso de Coca-Cola o de refresco dulce que te tomes trae alrededor de 12 cucharadas de azúcar. No sé si sepan que el gobierno de México, la Secretaría de Salud y la SEP están haciendo un ejercicio y un esfuerzo por fomentar un programa llamado Vida Saludable, que viene dentro de la nueva escuela mexicana, que parte de lo bueno que trajo la pandemia. No, está loco, ¿cómo cree que la pandemia, millones de muertos? A ver, tranquilos, si nos amanecemos. Fue la reeducación en la alimentación del mexicano y la mexicana común. ¿Por qué? Porque yo me pude alimentar más sanamente en esta pandemia. Sí gasté más, pero comí más saludablemente. Tomé aguas de frutas, de limón, de piña, de papaya, de sandía. Comí más sanamente, caldito de pollo, habitas, lentejitas, verduras, pechuga, pescadito. Y sí, me costó más, pero comí más sanamente, por eso no engordé tanto. Entonces, si ustedes le siguen entrando a la coca, todavía no están vacunados, ya se comprobó que la COVID sí les da a los adolescentes, por eso les pido la sana distancia. No les estoy prohibiendo comer porque sé que es una necesidad fisiológica, pero sana distancia y pues ya no tomen coca, ¿no? Eran 4 o 3 chavitos. En media hora se echaron 3 litros. Así. Estaba yo dando mi clase y échale más y ver sana distancia. Entonces, eso es lo que es complejo, ¿no? Y por el otro lado tenía 2 estudiantes así como que aislados, pero no por payasos, ni por, no me junto con ellos, no, pues sabían, guardaban el protocolo. Entonces, maestros, maestras, esto es lo que se nos va a dificultar. Y si hay que llamar a nuestras autoridades a hacer como que un acto de conciencia y difundir este tipo de información de decir, a ver, ve todo el desastre, toda la problemática que se pasó, no podemos bajar la guardia así como si nada hubiera pasado de la noche a la mañana y volver a una normalidad, como bien dice el texto, pensando que nada existió. Ya platicaremos con Delfina, ya platicaremos con Del Mazo, ya platicaremos con las autoridades educativas y los sindicatos para ver cómo sacar adelante este siguiente ciclo escolar. Y si les vamos a restregar en su cara, fue un error regresar en junio. Fue un error. Ustedes más lo hicieron por no perder matrícula escolar, por no aumentar los niveles de deserción, pero si hacemos un análisis crítico, realmente no regresaron los estudiantes que tenían que regresar, que eran los que no tenían TICs. Más bien regresaron los de se atrasaron, se pusieron a trabajar, se quedaron sin trabajo, no sé. De hecho, yo en mi plataforma les dejé como, pues no 50, pero sí échenle unos 25 trabajos por todo el semestre, los 3 parciales. Échenle de a 7 trabajos por parcial, más o menos, entre mapas conceptuales, mapas mentales. Y ya les dije, ya de plano llegué a una situación de decirles, hágame un plan de negocios fregón, púlanse en el plan de negocios en su video final de los 20 minutos del pitch, de la venta de su producto o servicio, y ya, canijos, están del otro lado ya. Porque de por sí me voy a aventar el torito y el brete de, y los que faltan, ¿dónde los voy a encontrar? Ni por WhatsApp, ya se abrió la escuela, no asistieron, los voy a pasar de barbas o qué, porque en la cepa a nivel básica ya se está manejando. Hoy le pregunté a una maestra de Veracruz, oiga, ¿cómo está la jugada? No, pues sí, 6. Si no entregaron nada, 6. Al menos en básica es lo que nos han dicho, no sé en media superior ni en superior, 6. Y se van con observaciones. ¿Por qué no entregaron nada? Estuvieron ausentes, pero eso solamente es para los estudiantes que pasan a, no sé, tercero, cuarto, quinto, a un siguiente ciclo escolar. Y también urgía regresar, argumentan algunos maestros, porque pues no aprendieron nada en esta pandemia. Año y medio perdido, vienen con muchas lagunas, vienen con muchos rezagos. Sí, tenemos que arriesgar la vida, ¿no? Por ejemplo, mi carnal subía una foto al grupo de docentes de CITEM
aquí con mis chavos, acá regresando al aula, aquí jugándome el pellejo, perdón, aquí retomando clases semipresenciales. Entonces, no sé qué vaya a pasar aquí en Univamed, no sé qué les hayan dicho ustedes, cómo pinta el panorama, pero no es fácil, es complejo. Y sí, quizá a veces hay que aventarse un torito, una plática o un tirito con las autoridades para hacerlas entrar en conciencia y hacerles ver que así no se hacen las cosas, que no son las maneras, que hay mejores formas democráticas, participativas, incluyentes de reabrir escuelas, siempre y cuando estén en condiciones. No sé qué opinen, cuál sea su conclusión, su argumento, su opinión del análisis o de esta lectura. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿O qué visión les abrió? Y son 20 cuadernos, este nomás es el primero. ¿Qué Bueno, opinan? pues que primeramente, pues, no deberíamos de regresar, ¿no? Eso es lo primero. Hasta que no estemos vacunados todos en algún momento. Esa sería la primera situación, ¿no? Y la segunda es que al final, como usted lo viene diciendo, no sé, se lucha contra toda la infraestructura de las direcciones de las escuelas y al final tienes que pasarlos, ¿no? Ese es lo más estresante, frustrante, ¿no? Porque no va a faltar el estudiante que te diga, oiga, yo me fleté, papá, y sin nada. Y ahí viene la tolerancia, la resiliencia. Es que mira, se ausentó porque se falleció un familiar, se enfermó, se tuvo que poner a trabajar. Y estaría complejo verlo como pretextos, porque allí con la nueva ley educativa nos meteríamos en un rollo de derechos humanos, de exclusión. Entonces, con eso hay que tener como que mucho cuidado. Ya no pasemos corajes, profes, y asumamos la línea de la escuela en la cual trabajemos. Pero eso sí, haciéndoles conciencia de que lo estamos haciendo por cerrar filas con la pandemia, no con la escuela. Y por entender todo este contexto que pasó. Pero 6, no 7. Porque por ahí se andan hablando de 7 ya, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que pienso hacer, los que brillaron por su ausencia y no entreguen nada en este parcial, pues ya se van con 6, para que no se vayan a extra, porque tendrían que pagar dinero. A ver si en periodo de recuperación se presentan. Espero que sí. Espero que ahí las orientadoras, las autoridades hagan su chamba y me ayuden a encontrar a esos estudiantes de, ya el maestro le echó la mano, les puso 6 sin entregar nada para que no se fueran extraordinarios. Y eso sí pasa, y ya tiene tiempo. Por ejemplo, cuando estaba en Conalep, no alcanzaban ni el 50. Tenían 20, 15, 35, 25, 5. Y la línea del jefe de formación técnica era, no seas malito, súbelos a 50 para que la plataforma los deje entrar y se puedan regularizar. Entonces sería algo como que similar. Ponle 6 en el último parcial para que no se vayan a periodos de extraordinario y ahora no pongan como pretexto de que no tengo dinero, ¿no? Y no afectar la matrícula escolar, porque sí, también va a haber esa amenaza de, bueno, repruébalos, que baje la matrícula escolar, a ver al rato donde conseguimos clases para ti, y ya de ahí nos agarran con los dedos en la puerta. Y dices tú así de, los que tenemos base de X horas, yo no sé, estoy sindicalizado, tengo horas, soy maestro de excelencia, no sé cómo lo van a hacer, pero a mí me dan mis horas. Pero los que no, ahí sí como que te pone a pared chayotes, ¿no? Por ejemplo, le decía un compañero de economía, oye, ¿por qué no me apoyaste? Por el no regreso, por el cerrar filas, por hacer una huelga, un paro en la escuela. No, profe, es que usted es sindicalizado y yo no, y pues ya se la sabe. Si me pongo rejego al otro día, al otro ciclo escolar, pues no hubo horas para ti. Y sí lo entiendo, y sí lo he vivido, y sí me llegaron a castigar con menos horas por reclamar mis derechos, pero si no es ahora, ¿cuándo? Si no les enseñamos política, sindicalismo, participación democrática en espacios magisteriales, ¿cuándo?
¿Cuándo? O no sé qué opinan ustedes, o qué harían ustedes, ¿no? ¿O qué piensan hacer ustedes? Porque si no es fácil. Está la ética, la moral, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, el sacrificio de los que sí estuvieron al pie del cañón, pero hay que ver la otra cara de la moneda. No, no se presentó por flojo, pero espérate, hay que ver. Y hay que confiar en su palabra. No nos queda de otra. Es que me ausenté porque falleció un familiar, porque no tenía internet, porque me pusieron a trabajar. Ok, está bien. ¿Cómo le hacemos? Queremos recuperarte. No queremos afectarte. No tenemos afán de reprobar, ni los maestros nos levantamos todos los días viendo a cuántos alumnos reprobamos o les fastidiamos la vida. ¿Cómo le hacemos? Ayúdame a ayudarte. ¿Te comprometes a hacer el plan de negocios bien y fregón y bonito en 2 semanas? Con eso te evalúo los 3 parciales. Pero bien, ¿eh? No porquerías. Ahí está la línea, ahí está la guía, ahí está el libro. Ah, sí, sí, profe, gracias. Ok, me estás dando tu palabra. Confía en tu palabra. Acuérdate que para mí la palabra es algo bien trascendental. No, sí, sí, muchas. Ok. Ya los que no, pues no sé si los tengamos que pasar, igual que en secundaria, en básica. Hay políticas, ¿no? Por ejemplo, yo no entiendo una política que trae Zacatecas que pasan con 6, pero sin boletas. Entonces, ¿qué caso tiene? No sé. Y así hay muchas incongruencias, pero pues ahorita traté de ver este documento para que tuvieran esa visión de no todos estamos en el mismo barco. No a todos esta pandemia nos pegó de la misma manera. O vimos privilegiados que pudimos seguir teniendo nuestro cheque, nuestro depósito en nómina bancaria, teniendo nuestras clases en línea en la comunidad de nuestra casa, y que ahorita pues sí nos está costando regresar a aulas, porque a lo mejor hay que formar otra vez nuevamente el hábito de pararse temprano, ir a aulas, regresar y dar clases en línea y volver al aula. Digo, cuidar tu salud, cuidar tu familia, cuidar a tus estudiantes. No está fácil, pero pues al final le tenemos que entrar, ¿no? Hasta por eso de ahí subí una foto a mi WhatsApp y a mi Facebook. Aquí jugándome el pellejo por el futuro de México, esperemos valoren y valga la pena ya. Porque no hay de otra, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? ¿O cómo lo negociarían ustedes? Pues yo creo que compensando, vamos, si a alguien que no hizo absolutamente nada, que no se presentó, que no entregó ningún trabajo, me están obligando a pasarlo con 6, pues alguien que sí trabajó, pues pasarlo con una calificación más alta. Esa sería una. Otra, en relación a lo que usted estaba diciendo de que si no es ahora cuando defendemos nuestros derechos, y dijo otra serie de cosas, que si no es ahora cuando se les enseña, entonces ¿cuándo? Yo pienso que el dique o el choque que va a tener esto va a ser cuando precisamente, como decía su compañero, sabes que ya no hubo horas para ti, ya no hubo, o sea, ya no hay horas, ya no hay ingresos, pero sí siguen habiendo gastos. Por eso es que no se hace. Eso sería otra. Y en relación a lo que dijo de que fracasó la política porque no sé, por la saturación que hubo de los hospitales en diferentes zonas, y mencionó usted las delegaciones, a este respecto, y va a las delegaciones, y mencionó usted también que además había que colocarle lo del metro. El presidente dijo que la reacción fue que muchos protestamos por la desgracia del metro, pero que no las delegación, concretamente la de Tláhuac, que fue donde ocurrió el problema, pero él no mencionó nada acerca de la saturación de hospitales ni de la mala política que hubo en relación al manejo de la pandemia, por una parte. Y vamos, independientemente de lo intolerante que es este señor, que para él todo lo que
lo critique o lo que diga que está mal o está equivocado, es, ¿cómo llama? Él dice que es fifí o conservador, se refirió en concreto al periódico, al New York Times, que según entiendo es uno de los periódicos más famosos del mundo, para que el señor lo desacredite únicamente por decir que es fifí o porque es conservador. Entonces, yo a la conclusión que llego, y sobre todo a esto de regreso a las aulas, es que si ni las propias autoridades saben qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, qué es lo que pretenden, o dónde están parados, o dónde están ubicados, mucho menos van a ser adecuadas las políticas que tomen al respecto de, en este caso, regresar nuevamente a clases una vez que ya hayan terminado las clases virtuales, valga la redundancia. Y otra cosa que en lo personal yo opino es que en las clases presenciales se va a ver, considero yo que se va a ver el verdadero nivel que tienen los alumnos, toda vez que, según nos dijeron, parece ser que en las clases virtuales les asentaron muy bien porque sus calificaciones fueron más altas, pero quisiera ver si esas mismas calificaciones tan altas las vuelven a sacar en las clases presenciales, porque ya no va a ser el mismo control o escaso control que no se tiene a distancia al tenerlos ahí enfrente. Por eso digo que van a bajar. Ese sería mi comentario. Claro, profe Víctor, muchas gracias por su aportación. Bueno, ahí nada más un detalle. Según la política, la línea de política pública es una educación híbrida. O sea, va a llegar un momento que sí, como ahorita, pues ya nos van a estar obligando a regresar o invitando, pues, a regresar a aulas. Pero en nuestro caso, por ejemplo, pues yo creo Neo se va a quedar. En el caso de pública, se va a quedar Classroom. Y se va a compensar, ¿no? A lo mejor en Classroom o en la plataforma virtual ya nada más deja como que las tareas, las actividades, y en el aula refuerza y retroalimenta, que fue lo que hice yo hoy, ¿no? Dije, yo no voy a dar clase. Se quedan así como que, a ver, ¿tiene internet? Sí. ¿Está en plataforma en Meet? Sí. Y así le hice a todos, como a todos, 4, 3. Entonces, ¿por qué se atrasó? Oh, pues la verdad, me puse a trabajar, me enconché, ok, pero sí tiene acceso, sale. ¿Tiene WhatsApp? Sí. ¿Tiene Play Store? Sí. Va. Me voy a bajar estas aplicaciones, y va a retroalimentar lo que hay en plataforma, y se va a pulir con su plan de negocios. Hoy vamos a hablar exclusivamente de ese tema, plan de negocios y los 6 estudios, técnico, administrativo, legal, impacto ambiental. Les puse muchos ejemplos, incluso les puse el ejemplo de los megaproyectos del gobierno, el ejemplo de la línea 12, ¿por qué falló? Fue un plan de negocios mal elaborado, hecho con las patas, se reducieron demasiado los costos, se sangró demasiado lo barato del personal, lo barato del material, y por eso se vencieron los tornillos, ¿no? Que ya dijo una auditora francesa, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde vamos a tener el nuevo reto, ¿no? Cómo en esos 40 minutos, 1 hora, 2 horas que lo tengamos frente a grupo, como que darles más una clase práctica de ejemplos, de contexto, y ya en Classroom o en la plataforma que manejemos, Neo, etcétera, poner la teoría y las tareas, las actividades. Claro, hay libertad de que si ya los tenemos en el aula y les queremos hacer un examen real, bueno, no real, un examen físico, presencial, como lo que entiendo que es el profesor Víctor, ahí es a ver si salen igual de altos, porque probablemente muchos copiaron. Les digo ahorita, en el examen de UCICAN, muchos maestros, y me da vergüenza decirlo, están copiando, están vendiendo las respuestas, y no se vale, porque hay maestros que sí nos estamos quemando las pestañas y nos estamos fletando, y muchos ni siquiera son maestros, son aspirantes a maestros. Y debatía yo con un compañero, ¿no?, que es más o menos de ideas socialistas. Dice, no, pues es que usted tiene que ver también que no hay trabajo, el hambre, la pobreza, la pandemia. Usted al menos tiene una plaza y se está dando el lujo de concursar por otra.
quitándole lugar a otro. Bueno, pero si tengo la capacidad, tengo ese derecho. De hecho, yo se los manifesté así a los de UCICAM. Quiero doble plaza en media superior y cumplo con todos los requisitos y quiero tener ese derecho porque soy un maestro de excelencia. Sí, efectivamente, profesor, el sistema lo permite, es totalmente legal, no hay ningún problema. Y pasaron mis papeles. Entonces, yo no siento que si me quedo le esté robando una plaza a nadie. Al contrario, quiero aportar un granito de arena más, sea en básica o sea en media superior otra vez, pero ahora en otra institución. Del mismo Estado de México, pero de otra institución, con otro nivel, con otra ideología. Filosofía sobre todo, ¿no? Porque aquí la filosofía es como que muy paternalista, protege mucho al estudiante. Siento que ahí hay una filosofía más libre, ¿no? De hecho, ahí me dice un compañero que viene de ese plantel de Poem, es que ahí no nos están obligando a regresar, Ángel. Ahí dice que podemos seguir trabajando a distancia o en línea y por WhatsApp, pero aquí se está montando en su macho que entonces ya es político el rollo, ¿no? Entonces, es nada más tomar en cuenta eso de que va a ser híbrido el asunto. Vamos a seguir haciendo nuestras planeaciones didácticas, de hecho aquí ya lo estamos haciendo, pero híbridas. ¿Qué hace usted en aula? ¿Qué hace usted en plataforma virtual? ¿Cómo va a compensar? Porcentajes. Y si ahorita sí, pues vayan buscando una estrategia de, pues cómo acreditarlos, viéndose justos, justo medio, equitativos, atendiendo las políticas de la institución, y pues no sintiendo que están faltando a su ética, ¿no? O sea, les enseñé todo este contexto porque sé que de bote pronto que te lleguen así, no, pues pásalo, ay, ¿por qué? Pues, ok, está bien, pero ve todo el contexto. No sabemos. Maestro. Mande. Adelante, maestra Diana. Bueno, en Univamex se hizo un consenso realizado a nivel licenciatura, en donde los alumnos manifestaron el 24% que estaban de acuerdo en que fuera un sistema híbrido, el 55% a distancia y el 21% no acudieron al llamado de la escuela. Entonces, por lo tanto, hasta ahorita se considera que la escuela va a seguir a distancia. El día de mañana se va a realizar el consenso con los sabatinos y creo que nos faltamos nosotros, ¿no? Para ver si vamos a regresar o no. Pero hasta ahorita en la escuela se consideró tomar en cuenta la opinión de los alumnos, porque pues ya están en una edad donde ellos pueden decidir y están manifestando en su mayoría que no es su deseo regresar por el momento, pero también sí se nos ha manifestado que plataforma Neo y todo lo que hemos estado utilizando en cuestión de tecnología llegó para quedarse, entonces lo vamos a seguir utilizando, aunque regresemos a clases presenciales, vamos a seguir utilizando la plataforma. Esa es la indicación que tenemos hasta ahorita. Muchas gracias por su aportación, maestra Diana. Efectivamente, es lo que les decía, o sea, es híbrido, llegó para quedarse, y es semipresencial, o sea, por eso les decía, es como que sacarle el mayor jugo a las pocas o muchas horas que tengamos en aula, y ya el trabajo, la retroalimentación, se sube a plataforma. Creo que la maestra Carmen también quería hablar, adelante. O el maestro Felipe, ¿quién? Porque como que por ahí se sumaron. Ah, sí, profesor, adelante. Sí, bueno, mis 3 puntos son, primero, pues está muy interesante el cuadernillo, nos habla de la narrativa quiero expresarlo así, de 100 personas que vivimos esto, solamente una persona se le ocurrió escribir, narrarnos sobre lo que estaba sucediendo en su entorno, el hacernos consciente precisamente a los que leemos de cuál es la situación que estábamos viviendo en general, porque muchas veces el ser humano es bien corto de conciencia como de conocimiento. Sí, nos hablan de la contingencia y vemos los medios de comunicación como pega, pero aún así seguimos ignorantes, inconscientes en muchas otras cosas. Entonces la narrativa me gustó mucho porque nos hacía ver eso, y sobre todo luego de resaltar que todo esto, lejos de darnos conocimiento y experiencia y a la aplicación de tecnologías y lo que queramos, resaltó que lo único que nos sostiene es la fe. Eso fue lo que me llamó mucho la atención. En segundo punto, profesor, tendremos que ver la parte de la democracia, la parte de que esta educación está
hecha y formada desde el humanismo, desde la Revolución Francesa, una educación democrática en donde nosotros tenemos que lidiar con el gobierno, con la ley, porque para eso se nos enseñó. Montesquieu decía que la diferencia entre una educación monárquica y una educación republicana es que la educación monárquica te da honor, por lo tanto el honor es el maestro que te guía, pero en la educación republicana desechas todo lo demás y lo único que queda es la virtud. ¿La virtud de qué? De ser republicano, de ser digno sujeto, de poder llevar la bandera de tu patria, porque para Montesquieu la educación ahora en la república sería seguir los lineamientos del gobierno y de la ley para poder hacer una educación aplicable de valores de un ciudadano libre, autónomo, independiente. Por ese lado, quería mencionar que precisamente nosotros, como educadores, pues estamos tendientes a eso, a que tenemos que confiar del gran soberano llamado Estado, porque eso es confiar en él para ver que nos dé todas las posibilidades. Sin embargo, vemos que no es así, que tenemos nosotros que ir entonces a buscar nuestras propias herramientas y formas y maneras que bajo ese yugo del Estado que nos está dando a nivel educativo, nosotros tengamos que rascar por debajo para poder enseñar. Por eso, como que en ese sentido podemos ver una educación rizomática, ¿no? Eso que está por debajo, que se hizo de los cimientos de la educación para poder nosotros ahora aplicarlos en nuestras aulas, tanto virtuales como físicas. Y el tercer punto va de eso. Nuestras herramientas, entonces, profesor, tendrían que ser de examen tanto propedéutico como pedagógico, ¿no? En el sentido en que los ítems que aplicamos en un examen, ahora los tenemos que llevar a la aplicación de ¿qué? De planes, de proyectos, de trabajos. En mi caso, por ejemplo, yo no aplico exámenes. ¿Por qué? Porque tuve que emular los ítems que iba a aplicar en un examen a proyectos de investigación, a mapas conceptuales, a videos, a, como usted nos decía, podcast, a notas Cornell, a que tú enfrente de la pantalla me expliques qué es la psicología, qué es la psicosis, dime por qué ahorita todos los que están en encierro están presentando supuestamente enfermedades mentales, o acaso es una demanda de los profesionistas para que sigan comiendo y teniendo trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, todo ese examen propedéutico, incluso yo a las autoridades de la UNIVAMEX se los comenté. Lo primero que tenemos que hacer regresando a clases es hacer toda una evaluación. Y es una chamba que nos va a obligar a que nos juntemos como sistema colegiado para saber qué vamos a hacer con nuestros alumnos. Porque lejos de lo que pueda hacer la institución administrativamente, que es salvarla, salvaguardarla y seguir en la operación de la administración, la chamba, aunque no queramos, es de nosotros. Y aunque ellos nos den lineamientos y nos digan ciertas cositas, los que somos responsables de sacar el barco adelante somos nosotros. Entonces, a aplaudirnos, profesores, a echarnos un montón de porras, de flores, porque hay que sacar el barco. Entonces, no hay que hundirnos y seguir adelante. Nada más, profesor. Sí, así es, totalmente de acuerdo con usted, profesor Felipe. Una labor titánica y pues sí, por eso me molesta, porque digo, o sea, la nueva escuela mexicana te pide honestidad, dignidad, y que los maestros no defiendan su dignidad al permitir que se les imponga el retorno sin consenso, y que los aspirantes a maestros no sean honestos y estén comprando guías, respuestas, teniendo gente salado a la hora de hacer el examen, aunque la autoridad de UCICAM les dijo, si les caemos en la maroma, les va a caer la voladora. Y hasta tontos, porque muchos hasta incluso enseñan el folio. Si UCICAM fuera ética, recta y correcta, por ahí los agarra y ¿sabes qué? Quedas fuera del proceso, mano, por tranza. Pero no sé qué vaya a pasar. Bueno, si no hay nada más que aportar, pues muchas gracias por su tiempo, les mando un abrazo, síganse cuidando, no bajen la guardia. Les voy a subir que hagan un pequeño ensayo sobre este cuadernillo. Está pesadón, son 228 hojas, igual y no lo leen todo, pero aunque sea, ya leímos una parte, y que hagan sus reflexiones sobre eso, para poder entrar a analizar la siguiente semana qué es la reforma integral de la educación básica, y concretamente qué es la reforma integral de la educación secundaria, que también se pone interesante. Ahí hay algo bastante interesante, porque por ejemplo, a los que fuimos a hacer el examen para admisión básica, nos decía que en el plan 2011 se hablaba de aprendizajes clave y en el plan 2017 aprendizajes esperados.
y van por grado escolar. Creo que los del 2011 aplican para primero, segundo y tercero, y los otros para tercero, cuarto y quinto y sexto. Entonces, sí es una chambita estar ubicando los aprendizajes clave, y eso también preguntaron, ¿cómo se jerarquizaban los aprendizajes clave de secundaria, de primaria, en X grados, ¿no? Entonces, bueno, se está poniendo interesante el proceso de admisión docente, y espero que entren los mejores, la verdad, y que estos tranzas corruptos los agarren y los castiguen. ¿Algo más que quieran comentar? Sí, se pasan. ¿No? ¿Nada? Bueno, pues muchas gracias, profesores. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Nos vemos el próximo viernes. Que está muy bien. Gracias, maestro, igualmente. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, compañeros. Que tengan buen fin de semana. Gracias, Hasta luego, igualmente. maestro. Buenas noches. Hasta luego, compañeros. Hasta mañana.